Que nada más quieras volver una definición de antisemita, antijudío es estúpido. Y aún más cuando quieres descreditar totalmente las opiniones de una persona por llamarlo antisemita. Sí, poner etiquetas para y censurarse, Exacto. ¿no? Y la mayoría de personas las cuales han estado a cargo de la Reserva Federal han sido judíos, pues... Vamos a señalarlo. Uh-huh. También si me preguntan por qué menos del 1% de la población tiene el mayor porcentaje de riquezas y qué religión en común o qué sangre en común tienen, pues voy a decirlo, judíos. No pensábamos de la misma manera en la cual pensamos ahorita, Claro. nos expresamos de la misma manera, Claro. ni nos dirigimos a las cosas de la misma manera. Sabemos que esto nos funciona como sociedad, vamos a protegerlo porque las cosas buenas toman mucho tiempo en construirse, muy poco tiempo en caer y destruirse, que un hombre que se mutila el pene y se pone un vestido No es una mujer. Pues si te sigues rodeando con 4 personas más que sean drogadictas, te va a costar mucho trabajo dejar el vicio. Eres el promedio de las personas con las cuales te rodeas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast en el que hablamos de negocios, inversiones, emprendimiento, política, teorías conspirativas, básicamente la vida cotidiana. Yo soy Nacho. Yo soy Leonardo, así que empecemos con este podcast. El día de hoy, 2 episodios seguidos en los que son especiales. Estamos Leo y yo solamente platicando, pero es necesario. Bienvenidos al Año nuevo. especial de Año Nuevo, familia. Querida familia, feliz Año Nuevo. Feliz año nuevo, familia. Primero que nada, Lick. Colega, Como siempre. Un Bueno, año no bien como finalizado. siempre. Bien hecho. bien hecho. Este episodio va a ser diferente. Digo, siempre sale la política al final del día, pero vamos a tratar de que nos conozcan un poco más, que conozcan este proceso que empezamos el año, ya hace 1 año y medio. Un poquito más de un año ya. Al final el año pasado fue donde explotamos, donde han pasado las mejores cosas del proyecto, obviamente, Sí. por pura lógica, y que nos acompañen en platicarles qué pasó, qué sigue, cómo lo vivimos y nos conozcan más. Va a ser un cotorreo, entonces este episodio es de esos que puedes perderte 10 segundos y no vas a seguir entendiendo la conversación. Pero al final sí quieres escuchar porque va a ser una plática. Obviamente, o sea, no te los pierdas, ¿no? No es para que lo pongas de relleno y ni te acuerdes que estamos cotorreando, ¿no? Pero bueno, vamos a darle. Este año Uh-huh. me gustó preparar ciertas estadísticas para contrastar cómo estábamos hace un par de meses y cómo estamos ahorita. Les voy a dar algunos números del episodio del año nuevo del año pasado. Teníamos, si no me equivoco, 33 episodios el año pasado, que ahorita lo vimos. Teníamos en TikTok 30,000 seguidores. Nos eliminaron una cuenta con 200,000, pero bueno, ahorita en TikTok 180,000. Que TikTok ya no es nuestro fuerte, toda la gente lo sabe. Nuestro fuerte es Instagram. Y qué curioso que en diciembre del año pasado teníamos 200 seguidores en Instagram. Uh-huh. Y ahora tenemos 195,000. Y espero que cuando estén viendo este video, porque Ya 200,000. ya 200,000. Nos estábamos riendo en el episodio 33 de Año Nuevo, que estábamos en Ixtapa. Nos estábamos riendo porque dijimos, estamos intentando crecer nuestra comunidad en Instagram. ¿Por qué? Porque nada más tenemos como 200 seguidores. 200 seguidores. Eso en la cuenta del podcast que hoy tiene más de 195,000 seguidores. Y al final, digo, esto no es algo que se haga por los seguidores, pero refleja esfuerzo y refleja que cada vez hay más personas que comparten nuestro mensaje y comulgan. Exacto. Y eso es algo que está bien, es algo que me gusta decirlo. Vamos a empezar con las preguntas que nos vamos a hacer, porque preparamos ciertas preguntas diferentes, nos las vamos a ir contestando para que ustedes también nos conozcan más, que nos damos cuenta en los domingos de preguntas, que nos dicen cosas muy básicas como de, oye, pues, ¿qué piensas de esto? ¿O qué te gusta hacer? O cosas así, ¿no? Entonces, bueno, para nuestras posturas. Empiezo yo. A ver. De este año, Uh-huh. ¿cuál fue el momento que te acuerdes que hayas tenido duda en cuanto al proyecto? Este año. ¿Y por qué? Y platica, para que la gente se entere. Creo que realmente este año casi no he tenido... Bueno, de hecho creo que este año no tuve ninguna duda. ¿No? Realmente. Fue más al principio. ¿Te acuerdas de ese momento en el que tuvimos la plática acerca del podcast? Creo que ¿Cuál fue... de todas? Creo que fue antes de los primeros 15 episodios, yo creo. Fue cuando alguien especial vio el de hábitos. Exactamente, exactamente. No vean el episodio de hábitos. Exactamente. Y recuerdo que en ese entonces yo sí tenía dudas porque varios amigos de nosotros nos llegaron y nos dijeron, oigan, pareciera como si están siendo falsos, como si, no sé, yo no puedo aguantar más de 2 minutos escuchando el podcast. Entonces, como que ahí sí dije, Parecieran sonó manada. Entonces,
en ese momento sí tuve duda y dije, bueno, igual este proyecto no es lo correcto. Igual todavía no estamos listos. Entonces, en ese momento sí tuve duda. Pero de ahí en adelante, desde el año pasado, creo que los dos nos decidimos tomar esto más en serio. Y fue cuando decidimos ir all in y se ha visto. Y los resultados están ahí. Entonces yo creo que ese ha sido el momento en el que he tenido duda. Al respecto del podcast. Ok. ¿Por qué por qué ese... Porque dudas, siempre hay dudas. Antes de subir un video polémico, antes de subir un video controversial o algo por ese estilo, siempre hay una duda de, esto está bien, esto está mal, ¿qué van a decir los demás? Pero ya, una vez que reafirmas tus ideas y te vuelves mejor comunicándolas, menos duda nace en ti mismo, yo creo. Me gusta. ¿Tú? Yo creo que mis dudas no ha sido tanto hacia el proyecto. Bueno, tal vez sí hacia el proyecto, no tanto hacia... ¿Cómo explicarlo? Las dudas que yo he tenido, que es normal, yo creo, tener duda en cualquier cosa que hagas, porque muchas veces te quieren vender de que no, yo desde que nací sabía que iba a ser el mejor del mundo. A ver, carnal, de seguro en un día de tu vida dudaste si te quieras dedicar a eso. Y yo sí lo dudé, en el sentido que veía que lo que estábamos haciendo, estábamos creciendo muy, muy rápido. No estamos generando dinero y al final no lo hacemos por el dinero, pero los dos somos adultos y uno tiene que mantenerse. Tiene que comer. Tiene que tragar, o sea, hay que sacar para tragar. Y tienes que, obviamente, ver al futuro. Yo en el momento que tuve dudas fue... Antes, sobre todo, tengo 2 periodos, voy a reformular. El primer momento en el que tenía dudas, todavía no era tan apegado a Dios, fue a inicios de año. Y tenía como dudas de, esto sí me gusta. Sí deberíamos de enfocar el proyecto en temas políticos. No nos deberíamos de enfocar tal vez en algo que deje más dinero, cuando estaba lejos de Dios. Y cada vez que me fui acercando más, fui encontrando esta paz de, no, pues, el bien o la satisfacción está en hacerle un bien a alguien. Uh-huh. Y cuando entendí eso, cada video polémico, cada noticia dura que teníamos que dar en el podcast o en algún video, se volvió más fácil porque yo entendía que, a ver, el reino de Dios no es este mundo, y uno tiene que muchas veces ir contracorriente. A todos los apóstoles los asesinaron y no me estoy comparando con un apóstol, pero estoy diciendo que muchas veces decir la verdad es difícil y mis dudas ahí estaban no sabía, me acerqué a Dios, perdí el miedo total a que me pasara algo. Eso no significa que voy a ser desprevenido y voy a dejar que algo me pase, porque al final cuando hablas de los temas que hablamos, incomodas a las personas que incomodamos, porque sabemos de buena fuente que las incomodamos y que nuestros videos les llegan a esas personas. Pues obviamente uno empieza a considerar el temor de que le pase algo, pero genuinamente yo no tengo miedo de que me pase nada a mí. Yo tengo miedo y mi segunda duda viene ahí. ¿Vale la pena exponer a mi familia? Porque muchas personas saben quién es mi familia y los que no investigan. ¿Vale la pena exponer a mi familia, a mi novia? Inclusive, no te digo que a todos mis amigos, para las personas más cercanas a mí. ¿Vale la pena? Por un berrinche... Así lo ves, ¿no? Cuando estás como dudando de que, por un capricho mío de hacer videitos de internet. Tener vistas. Y creo que todas esas dudas te ayudan a fortalecer tu convicción en el momento en que entiendes que, a ver, no son videitos, no son noticitas, no son la realidad del país. Y si nadie informa, nadie dice la verdad o nadie ve la manera de cambiarlo, pues va a seguir así y van a seguir perdiéndose millones de vidas o millones de pesos que se roba esta gente. Digo, porque al final hablamos mucho de política y también de temas de Dios. Y creo que también esto se resolvió un poco más cuando escuché una frase que dice, conviértete en el evangelio que nadie nunca va a leer. Y entonces yo estoy seguro que por los mensajes que nos mandan, que nuestro contenido le ha cambiado la vida o simplemente le ha ayudado a tener un mejor día a muchas personas y ese tipo de comentarios disipan cualquier tipo de duda que ella tenga. Sí, yo creo que justamente ahorita me recordaste, esa duda del tema familiar sí es gigante. Obvio. Gigante, porque... Una auditoría a tu familia y ya. Exacto. Nosotros tenemos 22 y 21 años. O sea, expones y pones en riesgo a tu familia al hablar acerca de temas tan controversiales, temas peligrosos realmente. Al final estás, como lo dijiste tú, Nacho, estás molestando a alguien. Estás molestando. Nosotros a veces nos metemos hasta con países enteros. Y es complicarte la vida porque, por ejemplo, yo no puedo decir a qué me dedico. Uh-huh. No puedo decir cuáles son mis empresas. No puedo decir que hago de nada por el simple hecho de que... No puedes salir en una foto con tu mamá, con tu papá. Exacto, porque esa foto se filtra, ese nombre de empresa se filtra y va a llegar a las manos equivocadas porque va a llegar a las manos equivocadas.
Y van a decir, ah, mira, este cuate que anda tirándonos muy duro al gobierno, pues vamos a exponerlo. Y esas dudas están ahí, creo que es cuando en el momento que muchas personas dejan de hacer el bien y deciden irse con la corriente, cuando ven que sus intereses personales se ven afectados, pero yo creo que ahí es donde entra el factor Dios, que te ayuda a entender que tienes que sacrificarte, tienes que cargar tu cruz y tienes que buscar el bien mayor. Y justamente creo que esa fortaleza que te da Dios te da las palabras para acercarte a tu familia y decirles, oigan, sé que lo que estoy haciendo es peligroso, sé que lo que estoy haciendo pone en peligro a mi familia, pero tengo algo más que me está ayudando a conseguir lo que quiero y hacer el bien en este mundo. Al final, es un poco también, yo cada vez que me pongo a dudar en esto, me pongo a reflexionar y digo, me gustaría voltear atrás en el tiempo y decir, dejé esto porque fui un cobarde y porque simplemente dije, estoy cómodo, ¿para qué le echo más leña al fuego? Estoy bien donde estoy. O que seguí con el proyecto, seguí con mis planes, no dejé que nada se interpusiera en el camino y fui un héroe de mi propia historia. No fui el cobarde de mi historia, fui el héroe de mi historia. Creo que es una buena manera de ver las El cosas. main character. Ajá, el main character. Claro, Y ver las cosas con valentía y con valor. Creo que es algo que los hombres nos damos cuenta. Cuando vas más allá del materialismo, que justamente era un tema que quería hablar, empiezas a querer ir por cosas que van más allá del hombre. Creo que justamente es una de las cualidades por qué gente muy rica, gente muy exitosa, se mete como a las cosas esas como de la energía y cosas de ese estilo, porque tratan de buscar a Dios, el cual no ha aceptado. Yo lo acepté, a Jesucristo, único Dios. Pero hay gente que se confunde y trata de encontrar eso que va más allá de lo material, más allá de lo físico, lo cual es ese valor, para mí es ese valor que me entrega Dios. Por eso una gran cantidad de personas ricas, millonarias, se suicidan, se quitan la vida porque pues, no encuentran el sentido, ¿no? Exacto, ese sentido. Y creo que creo que es justamente eso que Jesucristo y Dios transmite, es como esa valentía, ¿no? Ajá. Esa valentía cuando Jesucristo nace y cuando Jesucristo muere y resucita. Es perseguido. Es perseguido. Bueno, y asesinado. Ajá, es perseguido, asesinado. Las personas le dicen que es un falso profeta. Y a él no le importa. Él dice, lo que estoy haciendo es el bien. Voy a seguir haciéndolo. Y la gente se dio cuenta. La gente se dio cuenta. Los apóstoles se dieron cuenta. La gente alrededor, los gentiles, se dieron cuenta de eso. Y es cuando ellos supieron, este es Dios. Y creo que también aquí puede entrar algo. Porque al final, pues año nuevo, todos nos ponemos metas. Ahorita tocaremos ese tema de los propósitos de año nuevo. Aquí tenemos nuestras se motivan. Pero inclusive, imagínate esto. Un hombre traicionó al hombre perfecto. Judas traicionó a Jesús. El primer papa de la iglesia negó a Jesucristo, a su Dios, 3 veces. A lo que quiero llegar es de que es normal, número uno, que tú tengas dudas porque no eres ni perfecto. Estamos muy lejos de la perfección, pero el ser humano es el único hombre, el único ser, la única criatura perfectible, tal vez, que es la palabra del verbo de ir alcanzando la perfección. Que puede llegar a la perfección. No que puede llegar, pero que puedes... O sea, que puedes irte perfeccionando. Es una de las cosas más bonitas de la vida, ¿no? O sea, que cada vez puedes ir mejorando, Sí. pues, lo que... Puedes ser una basura y puedes convertirte en algo nuevo, ¿no? Ajá. Sauro de Tarso, pues, perseguía a los cristianos. Siempre ponemos ejemplos cristianos. El primer Pero santo. o sea, hasta Cristiano Ronaldo, ¿no? Que salió de un barrio pobre. Sí. Miles y millones de figuras a nivel mundial lo han logrado. Lo que yo quiero llegar es de que el ser humano puede ir mejorando. Pero pues, es normal que tengas dudas. Es normal que la gente dude de ti. Creo que es de lo más normal del mundo. Esto lo hablamos mucho más profundamente en el primer episodio porque ahí todavía estamos en esta barrera de qué pensará la gente de nosotros. Y hablamos justo de ese problema. Ahorita lo podemos retomar rápido. A mí absolutamente me vale madres, para decirlo de una forma no tan grosera, lo que piensen mis amistades. Claro. Me interesa en cierto punto escuchar sus consejos. Pero así de, ay, subiste un video y qué agresivo y qué... No lo veas. O sea, lo mismo le digo a la gente que no le gusta mi contenido. No lo vea. Por supuesto aceptamos críticas. Obviamente, estamos abiertos a la crítica. Pero lo que no voy a aceptar es callarme o autocensurarme porque soy muy agresivo, que porque hago sentir mal a una persona. Todo por tratar de defender mi sentido común y mi verdad. Antes, el año pasado... No tu verdad, la verdad. La verdad. Con el año pasado, cuando estábamos hablando de, ay, es que nuestros amigos no ven nuestros videos. Sí. Ay, ahorita pues ya me siento. Ahorita ya subimos, creo, de eso, y a lo que quiero llegar y para que la gente se quede de eso es... Convéncete a ti mismo, las personas se van a tardar en convencerse, es normal, es lo más normal del mundo. Y digo, al final otra vez,
si dudaron del hombre perfecto, pues, que es normal que duden de ti. Justamente, creo que por eso es tan importante para cualquier persona. Puede ser un político, puede ser un empresario, puede ser una persona en la cárcel, que tengan como ejemplo a Jesucristo. O sea, creo que había esa necesidad. Cuando te pones a leer la Biblia, creo que había la necesidad de que alguien pusiera el ejemplo. No fue suficiente que Dios solamente fuera un Dios. Él se tuvo que hacer carne y tuvo que venir a traer el ejemplo al mundo. Porque si no hubiera sido así, los fariseos, los saduceos, los gentiles, todas estas personas de la historia hubieran creído que, por ejemplo, los fariseos y los saduceos eran la cima de la jerarquía. Y no lo eran. Entonces llega Jesús y muestra el ejemplo perfecto de lo que es un buen hombre, de lo que es un buen humano, porque es Dios. Y si tú en cada cosa que tienes duda o en cada cosa que tienes incertidumbre acerca de tu vida dices, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Cómo me juzgaría él? ¿Qué hubiera hecho en esta situación? Gran pregunta, gran forma. Y así de fácil se te quitan las dudas, se te quita ese espacio de la cabeza, porque luego nos ponemos a pensar tanto y creemos que nosotros vamos a encontrar la solución a las cosas. No, las soluciones te las va a dar Dios. Eso yo lo veo. He decidido hace poco, como cada vez entender más. Yo no sé nada, yo solamente soy el cuerpo y Dios me está dando esta misión de hacer las cosas. Solamente tengo que asegurarme de hacer lo correcto. Justamente yo tenía anotado que íbamos a tocar el tema de Dios más adelante. Estuvo bien que lo tocáramos ahorita y se ve que Dios te cambia la vida. O sea, tratamos de contener hasta el orden del guión y no se puede porque, o sea, no es guión, es de que notas, bullet points. Pero siempre uno habla de se deja llevar por sus pasiones y qué mejor pasión que Dios, que ¿no? Dios, exacto. Yo te quería preguntar, porque creo que ahorita vas a poder salir ese tema. ¿Cuál crees que ha sido el mayor error que cometiste este año? Si es que cometiste alguno, igual y... No, pues cometemos errores todos los días. ¿Cuál dirías que fue el mayor? El mayor error que he cometido este año. Yo diría que incluso en toda mi vida. El mayor error que he hecho es tratar de encontrar las respuestas bajo mi propio razonamiento. Como creyendo que yo soy el genio de la ecuación. Creyendo que yo puedo resolver las cosas por mi cuenta sin recaer en Dios. Porque yo llegué a ser una persona, creo que cada vez más en este proyecto me he vuelto menos individualista al respecto, pero antes era muy individualista. De que si quiero conseguir esto, si quiero ganar esto, va a ser para mí y quiero ser la mejor persona. Y eso caes en que crees que todo lo puedes solucionar tú. No necesitas equipo, no necesitas a nadie. Y creo que es uno de los grandes errores que cometí, incluso este año. Porque ahora realmente en cada cosa que hago, cada acción que hago, trato de reflexionar a través de Dios, a través de Jesucristo. Entonces, creo que cuando la gente piensa que tiene las respuestas ellos, creo que están equivocados. Dios las tiene, tú no las tienes. Entonces... O sea, tu mayor error fue tratar de tú contestar... Como ser un egoísta. Sí, yo soy don chingón. Ajá, yo soy don chingón, yo lo puedo resolver, yo soy el mejor aquí. Como no ser humilde. Creo que incluso es una de las cosas que toca en la Biblia, de que tienes que ser humilde. Creo que uno de mis mayores errores ha sido que yo me creo el jefe de la parranda. Claro. ¿Tú? Mi mayor error que cometí este año... No sé, yo creo que fue un año de muchos aciertos. Muchos errores que en su momento... Pero es que no son errores, eso es lo que yo creo que son lecciones. O sea, por ejemplo, creo que el que dijiste, pues sí es un error. Ajá. Pero pues es un error que si no, exacto, si no hubieras... Pero digo, si no lo hubieras cambiado, seguiría siendo un error, tal vez, a nuestra forma de verlo. Digo, he cometido muchos errores. Un error grande que cometí fue meterme en un negocio que no sabía absolutamente nada y perder todo mi dinero. Bueno, no todo mi dinero, pero perder todo el dinero que le metí a ese negocio. Por atascado, por no investigar bien, porque el que mucho abarca poco aprieta, por querer estar en 10 lugares al mismo tiempo, por no saber delegar. Creo que esos serían de los errores más grandes que cometí. Yo diría que sí. O sea, no veo otro error gigantesco que haya podido cometer fuera de eso, fuera de lo financiero, que tomé malas decisiones. Creo que es un buen año. O sea, creo que fue un buen año. O sea, fue un buen año en muchos aciertos. ¿Dirías que es el mejor año de tu vida? Bendito sea Dios, cada año que llevo viviendo en los últimos años de mi vida han sido el mejor año de su vida cada año. El mío también. No sé por qué, creo que es porque estamos haciendo las cosas bien. Estamos haciendo las cosas bien. Pero cada año de mi vida que vivo, digo cada vez que llega el año, este fue el mejor año de mi vida, esperemos que el siguiente sea mejor, que sea lo que Dios quiera, obviamente. Para recapitular también, más de 52 episodios
en un año, 1 por semana. No fallamos ni una sola semana. Más de 150 que raros. No fallamos. Y es justo un tema que quiero tocar ahorita. El tema de la constancia, creo que podemos dar nuestros puntos de vista. Porque no es fácil. O sea, muchos dirán que es fácil, otros dirán que no es fácil. A su forma de verlo, no es fácil todas las semanas grabar. Vivimos en países diferentes. Ciertos periodos del año, él viene, yo voy y nos vamos rolando. No es fácil, es caro, no ganamos dinero de esto. No me estoy quejando, le estoy contando. Y luego la constancia es difícil. Es muy difícil. No es fácil también cada vez que vas a comer algo y puta, grábame un video comiendo. Exacto. Y no equivocarte. Y vas con gente y lo tienes que hacer bien y tienes que tener información. Tampoco es fácil que subes un video y 1 millón de personas te juzgan. Está bien, podemos con la presión. O sea, es algo que ya creo que ya brincamos ese punto de que nos afecte la presión, nos afecten los comentarios. Estrés. Los comentarios negativos. Yo sí sufro de estrés en el sentido... Creo que todos. Pero a mi estrés es en el sentido de que yo soy una persona que creo que siempre puede estar haciendo más y creo que ese pensamiento puede ser malo, puede ser bueno. Pero a veces yo me estreso en ese lado. Lo hemos hecho bien este año. Siempre hay cosas que mejorar. Pero ese es como mi estilo de estrés. Y aquí tengo una buena pregunta que creo que puede salir. Esta está buena, la iba a guardar. A ver. Déjame la encuentro. ¿Cuál dirías que es mi mayor debilidad? ¿Tu mayor debilidad? Sí. Las emociones. ¿Cuáles? Enojo. Yo diría enojo. Desesperación. ¿Desesperación es una emoción? Yo creo que... Yo diría que sí. No lo sé. ¿Estás desesperado? Es un estado, ¿no? Ajá. No sé. O sea, yo diría que Psicólogos comenten. tu mayor debilidad, controlar tus emociones, yo diría. O sea, y también la gente va a decir de que, ay, ¿por qué están diciéndolo como tan tranquilos? Porque pasamos mucho tiempo juntos. Somos las No personas siempre con tengo las que estar enojado. Pero pasamos mucho tiempo juntos y hablamos de las cosas importantes. Creo que tú eres la persona con la que más horas he pasado hablando en toda mi vida. Entonces, por eso creo que lo decimos como con tanta seguridad. Yo diría que las emociones, o sea, que las controlas bien. O sea, las controlas muy bien, pero creo que esa pudiera llegar a ser tu debilidad. Si alguien que te conoce bien y te intenta chingar, se puede meter por ahí. Y te puede como que hacer enojar, te puede hacer que caigas a tus emociones. Que te metas en una pelea, que respondas de cierta manera. Yo creo que esa sería tu primera debilidad. Ya, para, güey. Para todo. Ok. Ahora tú la mía. Me toca. Ahí va la mía. Yo hice la pregunta para decirte la tuya, güey. Dale. Nada, es broma. Creo que hasta la anoté. Por si me preguntabas. No la anoté. Fuck. Una página entera. Una página entera. No creo que tu debilidad es... bueno, es que creo que tu debilidad ya la dijiste ahorita. Dijiste que la has ido cambiando. Ajá. Pero creo que tu mayor debilidad es... Digo, es que es... Por ejemplo, ahorita tú dijiste que mi mayor debilidad es las emociones. La gente puede llegar a pensar que estoy emputado todo el día o que me enojo por cualquier cosa. No. Pero pues es mi mayor debilidad. Porque puedo... ¿Tú estarías de acuerdo con eso? ¿O dirías que sí. es otra tu mayor debilidad? No, podría decir que sí es esa. O sea, no las emociones en general, porque si eso significaría que todas las emociones, sino diría que la ira. Puede ser, la puedo tomar. Puedo ser iracundo cuando es cosas que me importan. Cuando no. Cuando son cosas que me importan, sí. Me pongo la medalla de enojón. Que estamos trabajando en ello también. ¿Qué debilidad yo te diría? Tú la dijiste ahorita. Y cuando lo digo, no quiero que la gente piense que es en todo. Pero creo que tu mayor debilidad es el individualismo. Y tú lo dijiste. Que lo has ido cambiando. Él lo dijo y yo también se lo reconozco. Lo he ido cambiando. Como él también dijo, yo también he ido mejorando mis emociones, pero sigue siendo mi talón de Aquiles. Porque lo que es tu talón de Aquiles es tu talón de Aquiles de por vida. Yo creo, no sé. Pero pues, el chiste es que sí, yo diría que sí. O sea, el tema de un tipo de individualismo como... Digo, no voy a contar nuestras anécdotas personales, pero un individualismo en el que, por ejemplo, es muy disciplinado, pero para lo que él cree que tenga que ser más disciplinado en el momento, por ejemplo. Si tenemos una empresa juntos y él tiene una empresa solos, es un ejemplo ficticio, eso no nos ha pasado. Sí. Y para él tal vez es más importante su empresa, la cita de mañana con su empresa que la cita de la empresa juntos, va a ir a la junta de su empresa. Tal vez por el simple hecho de que para mí es más importante, cuando la otra tal vez sea más importante. No sé si me expliqué, tal vez no es un buen ejemplo, pero eres disciplinado, eso sí te lo tengo que dar. Y creo que también es de tus mayores fortalezas, la disciplina, creo que eres disciplinado. Luego no me gusta porque eres disciplinado en las cosas que tú crees
en el sentido de, pues, tenemos proyectos juntos en el sentido de lo que tú crees. Y también está bien. Hay veces que no está bien. ¿Sabes a cuál me refiero? Cabrón. Entonces, eso yo diría que es tu mayor debilidad. Y no creo que sea tu mayor fortaleza esa. No, me retracto. Tu mayor fortaleza yo creo que es... Creo que sí eres una persona serena. Eres más serena que disciplinada. No está mal, está bien, al contrario. Yo soy más disciplinado que sereno. O sea, eres una persona que... Para que se salga de sus casillas es complicado. Creo que una o dos veces máximo te he visto... No estresado, porque creo que estresado puedes estar siempre, sí, o algunas veces, pero... Fuera de tus casillas de que literalmente caes. Yo digo, no, pues ahorita mejor no me toca enojarme hoy. Es raro. O sea, eso sí, creo que es una habilidad y es muy buena. Sí, sí. Yo diría que tu fortaleza más grande es... acomodar el set para grabar. Siempre lo acomodo yo, familia. Yo creo, o sea, estaba pensando en ello hace poco. Creo que canalizas bien tus emociones. ¡Ah, chinga! O sea, no que el pedo son mis emociones. No, por eso. Creo que, como que sabes, digamos, creo que eres el tipo de persona que, por ejemplo, se enoja en un periodo o llega a tener, por ejemplo, te rompen el corazón. Y vas a tener problemas con esa emoción al que te rompieron el corazón, pero lo vas a saber canalizar bien y lo vas a soltar todo en algo debido a eso. Sí, soy. Ajá. También diría, la disciplina también yo creo que es uno de tus puntos más fuertes. Totalmente. Creo que te has casado con ese hecho de que esto yo lo voy a hacer y lo voy a cumplir, lo voy a hacer, lo voy a cumplir, lo voy a hacer, lo voy a cumplir. Uh-huh. ¿Y cuál dirías que es tu mayor fortaleza? Mi mayor fortaleza, yo diría... Creo que es ayudar. O sea, que todo lo que intento hacer es a través de que quiero ayudar a alguien. Creo que esa es mi mayor fortaleza. Igual estoy mal, pero... Creo... Bueno, no. ¿Sabes qué? No, creo que ahí me fui por otra parte. Sí, creo que mi mayor fortaleza es... Creo que soy bueno lidiando con cuando las cosas malas pasan. Creo que he generado cierta tolerancia a las cosas y al desastre. Y creo que me he vuelto bueno en eso. Creo que soy una de las personas las cuales puede estar pasando un desastre enfrente mío y no voy a reaccionar de una manera loca. Simplemente voy a decir qué es lo que tengo que hacer. O sea, como se puede decir, no me dejo llevar tanto por mis emociones. Como veo que algo malo está pasando y digo, ok. Sí, eres como lo que ¿qué es lo que tenemos que hacer para resolverlo? De sereno, ¿no? O sea, eres bueno separando emociones y decisiones. Sí, yo diría que estoy de acuerdo con tu mayor fortaleza. Sí, o sea, igual puedo decir, por ejemplo, estoy muy enojado o estoy muy triste o lo que sea. Y puedo decir, a ver, yo ahorita tengo que hacer esto. Esa emoción ahorita que espere, me voy a poner en esto. Muy estoico. ¿Tú? Yo diría que mi mayor fortaleza es que son muy pocas cosas las cosas que he dicho que voy a hacer y no las hago. Yo creo que contas con los dedos de una mano. O sea, todo lo que me comprometo a hacerlo, lo cumplo, pero lo que me comprometo. Yo si no me comprometo a algo, o sea, si te digo, yo sé decir que no a las cosas que no voy a hacer, pero a lo que diga que sí, lo voy a hacer. Temas de negocio, temas de... Yo soy muy extremo, o sea, soy una persona de extremos. O sea, yo no creo que puedas hacer, no sé, una tontería, ¿no? Que puedas estar y no estar, ser y no ser. O sea, ser tibio, no creo en tibiezas ni en las decisiones ni en los puntos medios. Creo que se hace así o no se hace. Y yo sé que muchas veces se pueden encontrar puntos medios, pero prefiero no hacerlo porque creo que algo extremadamente bien hecho es mejor que algo medianamente bien hecho. Tal vez hay puntos medios que puedan haber, pero yo creo que eso es como tu filosofía de vida. Mi filosofía de vida. Y a ver, ahora, ¿te gustan los extremos? Ajá. Si algo no está extremadamente bien hecho, ¿pudiera estar extremadamente mal hecho? No, tampoco soy tan extremo. O sea, por ejemplo, yo digo en extremos en el físico. O sea, yo no soy una persona que cuando está a dieta haga una cheat meal. No lo hago. Prefiero estar a dieta 6 meses de mi vida y destramparme 6 meses de mi vida en cuestión de comida. Así pienso yo. Okay. Prefiero trabajar duramente 11 meses y juntar todos mis días de vacaciones que puedo haber tenido en esos 11 meses y juntarlos en 2 semanas, en el mes 12.
Como que prefiero dividir perfectamente los momentos de o estoy descansando, o estoy trabajando, o estoy entrenando, o estoy engordando. Como distinguirlo bien, o sea, porque es por eso que a mí me molesta mucho cuando en la escuela me daban 1 hora de break o 2 horas de break. Es de... Como que vamos a acabar con esto. Sí, vamos a acabar con esto, vamos a acabar con esto. Yo creo, sabes que igual este es uno de los puntos en los cuales difiero. Porque yo creo que, digamos, a mí también me encanta la intensidad. Me fascina. Y prefiero aventarme 20 horas trabajando. Me voy a ir a tomar una cerveza 8 horas después como los europeos, que son más como que se toman descansos y eso. No, a mí me gusta. Si vamos a hacer algo, vamos a darle. Digamos, nos aventamos, ¿cuántos? 6 podcasts en 2 días. Sí. O sea, eso me gusta. Intensidad. Pum, pum, pum. Lo hacemos. Pero al mismo tiempo, creo que no puedes... Es full life, yo creo. O sea, es vida completa. Entonces, al momento de separar las cosas, es como, por ejemplo, les voy a un poquito de cómo yo más o menos llevo la parte de comer y así, que tú lo entiendes. A mí sí me gusta la idea del cheat meal, de que me aviento 6 días comiendo bien y como mal un día y de regreso, pum. Porque eso yo lo veo más como que es mi estilo de vida. Mi estilo de vida es así, como bien, entreno todos los días, leo todos los días, aprendo algo nuevo todos los días. Si llego a pasármela bien, salir, tomar algo bueno, es parte de mi vida, no me voy a ir al extremo de tomar por 20 días, es parte de mi vida. Entonces como que yo también trato de hacer mi vida, para el resto de mi vida, como que sea las cosas que me gustan, que sean parte de mi vida. Digamos, si yo estoy trabajando en algo por, vamos a decir, 6 meses con intensidad, lo voy a querer hacer los 12 meses. Y igual encuentro un tiempo ahí que me tomo un descanso. Pero no significa que yo tampoco no lo vaya a hacer por 12 meses. O sea, era un ejemplo. Sí entiendo lo que estás tratando de decir. Sí. Lo de la dieta, por ejemplo, no me gusta esa forma de pensar porque a mí no me ha funcionado. Pero yo sé que hay personas que sí, terminas de dieta. O sea, esto va a muchas cosas. Por ejemplo, el tema del alcohol, el tema de la fiesta, el tema de eso, sí, si sales algún día y puedes echarte una copa, pues échatela. A mí me funciona más el no echármela, porque creo que hay cosas que están bien y cosas que están mal. ¿Por qué vas a meter en tu día a día cosas que no están bien? Porque son parte de mi día a día y no pasa nada si se meten. Yo creo que poniendo la vara lo más alta posible, lo más óptimo es quitar lo que no funcione. Digamos, tú serías partidario de, vamos a decir, 10 meses, 11 meses de trabajo extremadamente duro y 1 mes, 2 meses de descanso. Te liberas de todo. Pues no sé si me libero de todo. Yo creo que al final, esto que hacemos, por ejemplo, en lo que hacemos no es el trabajo más pesado del mundo y creo que lo podemos estar haciendo intermitentemente descansando. Obviamente, tal vez no con la misma exigencia. Yo creo que en ese periodo de descanso, yo soy una persona que le gusta hacer cosas productivas. ¿Tú también? Entonces, ir encontrando un poco como pues como ir surfeando en esa vagancia que también pueda ser algo que te sume. O sea, digo, eso ya es tema personal y creo que ya nos estamos yendo un poco como deep. Un poco deep. Y te quiero hacer otra pregunta. Leo, ¿eres antisemita? Sí. ¿Sí eres antisemita? Lo digo de broma. Es que, ¿sabes qué es lo gracioso? Este ha sido uno de los temas más interesantes que he encontrado este año. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy fans de cuando toda la gente está atacando algo, nos preguntamos por qué. Claro. Hubo un periodo este año en el cual toda la gente empezó a llamar a todos antisemita. Y el que fuera antisemita está mal. Y yo me puse a investigar bastante este año. La verdad le he dedicado una gran cantidad de tiempo, gracias a un libro que me regalaste, del buen Salvador Borrego. Y es que justamente antisemita, ¿qué es lo que significa? Para la mayoría de la gente ser antisemita es ser antijudío y odio a los judíos, no creo en el holocausto. Lo que en verdad es ser antisemita, la palabra antisemita, que viene de semita, una persona semita puede ser una persona de Palestina, de Cisjordania, de Israel, de diferentes partes. Entonces, que nada más quieras volver una definición de antisemita, antijudío es estúpido. Es la cosa más estúpida que he escuchado en un buen tiempo. Y aún más cuando quieres descreditar totalmente las opiniones de una persona por llamarlo antisemita. Claro. O por llamarlo fascista. Ya su opinión no cuenta por eso. Es una de las razones por las cuales a Nick Fuentes, que me cae muy bien, no me gusta que nada más porque le dicen, y le dijeron antisemita Piers Morgan y ya por eso ya no vamos a escuchar a Nick Fuentes. O sea, por favor. Estamos en un punto muy bueno
en la sociedad en la cual mucha gente se está dando cuenta de cosas, en la cual la juventud, especialmente nuestra generación, yo creo, se quieren adentrar ante la verdad. Creo que por eso justamente ha crecido la cantidad de personas que creen en Jesucristo o que se empiezan a acercar a Cristo. Es por eso. Quieren encontrar la verdad. Y que tú quieras empezar a sacar cosas como, ay, estás siendo antisemita. Ya no empieces a hablar de eso. Limita la capacidad de llegar a la verdad. Sí, poner etiquetas para autos y censurarse, ¿no? Exacto. Y también Exacto. creo que esto es un tema importante. Vamos por la censura ejercida. ¿Tú te consideras antisemita? Yo sí, no es broma, yo tampoco. O sea, porque tú lo acabas de decir, antisemita es odiar a diferentes semita. grupos étnicos de la misma región, ¿no? Bueno, el Exacto. grupo étnico serían los semitas, no sé, no soy experto en geografía, canal. Pero no soy antisemita, lo único que sé es que quién es responsable de qué cosas. Exacto. O sea, si un musulmán explota un edificio, pues obviamente voy a decir, oye, el musulmán está mal. Si un judío controla los bancos mundiales y fondea las guerras y decide qué tasa de interés va a tener cada país y crea la inflación, y aparte de eso genera conflictos en Medio Oriente, pues voy a señalarlo. Y la mayoría de personas las cuales han estado a cargo de la Reserva Federal han sido judíos, pues... Vamos a señalarlo. Uh-huh. También si me preguntan por qué menos del 1% de la población tiene el mayor porcentaje de riquezas y qué religión en común o qué sangre en común tienen, pues voy a decirlo, judíos. Voy a decirlo. No porque yo esté mal, no porque sea un antisemita, no porque los odie, no. Pues al contrario, muchos que aprenderle en muchas cosas. Exacto. Que siempre y cuando, digo en temas de números, porque en temas de creencias es otra historia, ese ya tenemos un podcast, váyanlo a ver, el especial de Navidad. Pero, no, o sea, no soy antisemita y creo que aquí viene un punto, porque hay dos tipos de censura, la que te ejercen sí, y la que tú te ejerces. Exacto. Cuando te autocensuras, claro, y creo que es la peor. Pero siempre tienen que pensar la censura con que hay un órgano, un grupo de personas que se consideren con la autoridad moral superior a otro grupo de personas, que generalmente el otro grupo de personas son mayoría y este grupo autoritario son minorías. Es un grupo pragmático que no acepta sugerencias y no son de los miembros del grupo, que piensan de la misma manera. Obviamente, si una persona que piensa igual que tú te da una sugerencia, no te va a molestar. Siguiendo con el punto, este tipo de organismos o comunidades lo que hacen es señalar a cualquiera que piense diferente, obviamente financiadas con todo el poder económico, mediático, en redes, en medios de información masiva. ¿Por qué? Porque así tienen el poder y al final quien controla el micrófono controla la narrativa y el mundo es de narrativas. Y si tú ves un titular mañana, 25 páginas web, 25 noticias diferentes en una hora de Leo y Nacho Podcast son antisemitas o transfóbicos, te la vas a comprar. Claro. Aunque no nos hayas visto ni una vez. Y si nos has visto probablemente digas, sí, es broma. No, probablemente digas, oye, no, pero estas noticias igual y saben algo que yo no. Porque así funcionan los medios de comunicación. Y tienen el poder de censurarte. Cuando pasa esto y hay un organismo censurando, ya los individuos que han sido censurando o los que se sienten muy bien por nunca haber sido censurados, se sienten con la autoridad de ahora estar censurando gente. Y ahí es cuando las personas entre ellas empiezan a censurar de que, oye, ¿cómo piensas eso, Oye, no vayas a decir eso en la escuela, no digas eso en las redes sociales. Antes de que este organismo te censure, yo ya te ando censurando. Y después, ya por miedo de que llegue alguien y te censure, tú te autocensuras, dices, ay, no, igual estoy siendo muy extremo. Muy extremo, igual y mi manera de pensar no defiende a todes, todas, todex. Con todo respeto, iba a decir una grosería, tápense los oídos menores de edad, mamadas. Con todo respeto. Con todo respeto. Y es lo ¿Sabes qué es? ¿Le quieres caer bien a todo el mundo? No lo vas a conseguir nunca. Claro. Nunca en tu vida. Es la única persona a la que tienes que caer bien es a Jesucristo. Claro. Y ya si puedes un par de amigos más también para que te la pases chido, ¿no? Pero la autocensura se me hace la más peligrosa. La más peligrosa porque lo único que crea autocensurarse es ir creando que todos somos iguales, que todos pensamos igual. ¿Cuál es la diferencia? Ay, ahí es cuando ya para destacarte tienes que andar haciendo cada estupidez. Exacto. Hacer un tatuaje de aquí, un piercing aquí. Después, si te vas más lejos, cambiarte de género. Digo, es un tema que ya nos estamos yendo un poco, pero creo que es importante porque nosotros cuando empezamos este podcast no pensábamos de la misma manera en la cual pensamos ahorita, ni nos expresamos de la misma manera, ni nos dirigimos a las cosas de la misma manera. Entonces, ahí es donde entra, ahorita te voy a hacer una pregunta que ¿por qué es que nosotros llegamos a radicalizar nuestras ideas en términos muy rápidos? La verdad, honestamente, nos volvimos radicales en nuestras ideas rápidamente. Creo que en parte es porque hicimos equipo y los dos nos aventamos más al hoyo. Pero
es justamente que creo que la autocensura también viene de la fragilidad de tus ideas y de tus pensamientos. Claro. Cada vez que la familia se encargaba de hacer que las ideas permearan en un lugar mucho más fuertes. El papá cree esto, mi abuelo creyó esto, mi hijo va a creer esto. Pero en cuanto más frágil es la familia, a la hora en la cual van a la escuela, por ejemplo, las ideas, como ya no son ideas tan fuertes en esa familia, porque la familia se ha debilitado a través de los años, llegan a la universidad y son mucho más sencillos de que las ideas de un maestro, desde antes de la universidad, desde la secundaria, primaria, preparatoria, que les entren esas ideas y que se empiecen a autocensurar porque no saben ni siquiera lo que creen, no se han tomado el tiempo de leer, no se han tomado el tiempo de investigar las cosas, lo cual creo que es una de las cosas con las cuales dejas de autocensurarte cuando crees fielmente en tus Y también creencias. creo que ahorita también existe cada vez menos, pero sigue existiendo un adolescentrismo en el que los padres de familia perdieron el poder sobre sus hijos, los hijos perdieron el miedo o el respeto a la autoridad. Mi papá es un pendejo porque mi papá es de otra generación y no sabe nada, es de otra escuela. Ya no tenemos respeto a los mayores, desde el simple hecho que ya tenemos políticos muy jóvenes. También el Senado senil, de cierta edad. Este punto lo dijimos hace mucho tiempo, pero Con Alejandro Martorell. Alejandro Martorell es un crack. Te mando un fuerte abrazo. ¿Qué te recuerdas que le preguntamos por qué tú no formas parte del Senado? Y dijo, porque todavía no tengo la edad necesaria. Jefe, y tiene como 40 años. uh-huh. Inteligente, muy preparado, Alejandro Martorell. Siguiendo con el punto. A ver, o sea, no estoy diciendo que regrese el bullying, no estoy diciendo que regrese... Espera, ¿y del senil? ¿Significa? Senil significa pues persona de la tercera edad, ¿no? Bueno, no sé si de la tercera edad, pero de ciertos años, ¿no? Más viejos. Que en el Senado debía haber personas con ciertas edades mayores, ¿no? Para que la experiencia de los años contaba, yo creo que sí cuenta. Porque yo creo que el progreso se da no aceptando todo lo nuevo y todo lo nuevo es bueno y todo lo nuevo. Eso no es progreso, eso es progresismo. El progreso consciente es... Sabemos que esto nos funciona como sociedad, vamos a protegerlo porque las cosas buenas toman mucho tiempo en construirse, muy poco tiempo en caer y destruirse. Sabemos que esto es bueno, vamos aceptando esto porque esto necesita cambio. Es por eso que yo digo que soy un conservador del siglo XXI, porque un conservador del siglo XXI es aquel que está muy consciente que hacen falta hacer cambios, pero que está dispuesto a proteger lo que vale la pena. Es por eso que el conservador es reformista, no es revolucionario. El conservador está a favor de que se hagan cambios conscientes, no que llegue una revolución, destruya todo, y ninguna revolución, creo que muy escasas, han funcionado en aumentar el nivel de vida de las personas. Y cuando han funcionado son cuando se quita un grupo comunista y se pone un grupo que no es comunista. Esas son las únicas revoluciones que han funcionado. O se expulsa a cierto grupo. O expulsas a cierto grupo del país, exactamente. Que lo hablamos en el episodio 24. Digo, del especial de Navidad. Y nos desviamos otra vez, pero el tema de la autocensura, nunca te autocensures. No vaya a llegar un pinche loco que salga desnudo mañana a la calle por lo que estoy diciendo, ¿saben? Con respeto, siempre respetando. Yo creo que los límites ahí están y esto es algo que me encanta. Los derechos vienen con obligaciones. Quien te diga lo contrario es un progre. Y es la realidad, ¿no? Ahorita nos quieren vender que existen derechos para ciertos grupos de la población y que no, los derechos son universales. Para empezar, si él tiene un derecho y yo no lo tengo, entonces no es un derecho humano, no es un derecho universal, porque lo tenemos que tener todos los humanos. Dicho eso, cada derecho viene con una responsabilidad. Por ejemplo, yo tengo un derecho a la vida. ¿De qué depende que se respete mi derecho a la vida? Que no llegue yo mañana y trate de quitarle su derecho a la vida a él. Porque probablemente en el intento, él me pueda quitar la vida a mí o una autoridad me la pueda venir a quitar a mí. Entonces, yo tengo la responsabilidad de respetar el derecho de vida de las demás personas. Exacto. Dicho eso, no le faltes el respeto a las demás personas y a sus derechos tratando de tú no autocensurarte. Exacto. Y me van a decir, entonces ustedes, sí podrían ser unos antiderechos o transfóbicos porque no están respetando el derecho de un hombre que ahora es una mujer trans en sentirse mujer. Y yo te voy a decir, no, porque tú estás faltando el derecho a mi sentido común y a mis ideas y a lo que yo sé y a la biología y a la ciencia en saber que un hombre que se mutila el pene y se pone un vestido no es una mujer. Si apagas la luz, tal vez. No es broma. No es una mujer. Ahí se está faltando el derecho, ahí se está faltando el respeto a mi derecho y se está rompiendo mi derecho de pensar. El derecho de tener mis propias ideas y el derecho de la ciencia, ¿no? Ajá. El derecho estar rompiendo leyes universales, está rompiendo la ciencia, está rompiendo la biología. Todo por darle un derecho humano a una minoría, porque es una minoría. A nivel mundial yo creo que es menos del 1%.
En Estados Unidos es el 1% y es de los lugares más progres del planeta. Entonces, hay que respetarnos todos, saber que cada derecho viene con una carga de responsabilidad. Derecho a la vivienda. ¿Quién va a construir esas viviendas? Bueno, entonces si queremos que exista un derecho a la vivienda, debe tener una responsabilidad cada uno de nosotros como seres humanos en, no sé, tal vez aportar un cierto impuesto para que se construyan las demás viviendas para los que no lo tienen. ¿No? Eso es coherente, pero no puedes de la nada empezar a aparecer derechos como si fueran palomitas, como si estuvieras rayando o escribiendo en un cuaderno, porque simplemente es insostenible. Y es lo que está pasando. Puedes inventarte la cantidad de derechos que quieras, no vas a solucionar la problemática. Sí. Existe la Agenda 2030 que quisieron planear de que no existiera hambre. Ingreso básico universal. Agua para todos, cosas así. ¿Qué solucionaron? No solucionaron ninguno de los objetivos. Nada. Porque que lo pongas en un papel y que digas que es tu intención y que la gente tiene el derecho a tenerlo, no lo vuelve realidad. Y eso es una cosa que nunca me van a hacer cambiar de opinión, porque no existe manera de hacerme cambiar de opinión porque no existen pruebas. El que acusa lleva la carga de la prueba, háganme cambiar de opinión. Y justamente también la autocensura. Yo creo que si te pones a investigar lo suficiente y te tomas el tiempo de investigarlo, ¿A dónde llegamos? Llegas a lugares muy oscuros, pero ya no hay autocensura, porque estás seguro de tus ideas. Y aquí en este podcast, nosotros, Leo y Nacho, creemos que existe una verdad y existe una mentira. Claro. Si tú te enfocas en buscar la verdad, la autocensura es imposible de que la tengas. ¿Por qué callarías una verdad? Puedes callar muchas mentiras, pero nunca callar una verdad. No entendí ese punto. Repite. Que si tú tienes la verdad en tu boca, nunca deberías de callarte. Ok. Si tú tienes mentiras y cosas que te han contado que ni siquiera has comprobado, no te has tomado el tiempo de investigarlas y vas a andar abriendo la boca, creo que... Claro. Y a ver, porque la verdad sí existe. Ajá, la verdad sí existe, nada más tómate el tiempo de investigarla. No, y deja todo eso. O sea, muchos van a decir, no es cierto, cada quien tiene una verdad. Por ejemplo, Mia Skyler cuando debatió con Rigoberto le pregunta, ¿crees en la verdad? ¿En cuál? ¿En la absoluta? Ya ves cómo hablas hoy. No, en la verdad. No sé. Bueno, acaban demostrando que la verdad sí existe, porque existe la verdad. ¿De qué color es esta mesa? Café. ¿De qué color es el cielo? Azul. Un hombre. Es un hombre. Una mujer. Es una mujer. Que te incomode es otra cosa. Uh-huh. Yo respeto más a las personas trans que me dicen, yo sé que soy un vato, me gusta ponerme vestido. Órale, carnal. Exacto. No va a ser mi amigo, pero te respeto más que un cheloco que me dice que es mujer y es hombre, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que es así. Hay un tema que me encantaría tocar también, porque es año nuevo. Sí. Tema de propósitos, aquí están las uvitas, metas. No he volteado a ver a mis preguntas. Ay, las uvas. No piensen que son falsas, ¿eh? Son muy legits, hija. El tema de, pues todos nos ponemos propósitos. ¿Cómo ha sido trabajar en equipo? ¿Cómo ha sido trabajar en equipo? Ajá. O sea, dices contigo, ¿no? Uh-huh. Ok. O sea, porque creo que, bueno, personalmente yo nunca había formado parte de un equipo como tan formal. Tanto tiempo, tanta consistencia. Sí, yo también. Tomar en cuenta 2 posiciones siempre antes de tomar una acción. Sí, tener cuidado, ¿no? Saber que no vas a subir... acción, lo que yo puedo hacer va a afectar a varias personas. No voy a subir un video a la cuenta del podcast con una postura que solo es mía. Uh-huh. Exacto. Digo, al final tenemos muchas posturas iguales, o el 99%. Pero somos respetuosos en ese punto. ¿Y cómo ha sido trabajar en equipo? A ver, yo creo que es algo de muchos frentes, pero vamos a tratar de contestarlo. Bien difícil, en el sentido que, pues, como yo te dije, tú eres una persona que yo creo que batallabas con el individualismo, batallas un poco, y yo soy una persona que batalla con la ira. Entonces, por ejemplo, y cosas que nos ha pasado, vamos a grabar esto, no, pues es que yo tengo cierta cosa que hacer, muévela, cabrón. No, pues no. Bueno, pues nos peleamos, ¿no? Sí. Cualquier cosa. Creo que trabajar en equipo también te enseña que eres bueno en unas cosas y eres malo en otras. Y creo que el punto más clave de trabajar en equipo es entender que no puedes hacer todo. Uh-huh. Y tienes que conseguirte socios que entiendan lo mismo. Sí. Porque yo también tengo socios en otras materias. Y es complicado cuando los socios son como una especie de conglomerado comunista en el que todos tienen que hacer todo. Independientemente, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la vida real. Leo es bueno sacando clips. ¿Él va a sacar todos los clips? No. Tenemos un editor también que ayuda de vez en cuando. Pero él es bueno. Para que yo me ponga a sacar un clip que me va a tardar el triple de tiempo que él, me va a quedar el triple de horrible,
Voy a probablemente a quitarle una parte que él pudo haberla hecho mejor, todo porque él se hubiera sentido y me dijera, no, tú tienes que hacerlo porque yo hice eso. No. Ah, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, tal vez yo me puedo poner a programar todas las publicaciones del día. Él también puede hacerlo, pero si yo lo hice 150 veces, no me cuesta hacerlo 160, 170, 180. Es entender, es ser flexibles. Él puede tener una semana de exámenes complicada. Pues probablemente yo no tengo una semana de exámenes complicada, pues me da igual doblar esfuerzos y grabar el doble de videos. Creo que es entender y ser solidarios y entender que aunque va a haber veces que no se va a hacer lo que tú quieres, a veces eso me incomoda a mí también, y pues entender. ¿Tú crees que Pero, perdón, y una sociedad nunca se va a mantener si no hay un propósito en común. Exacto. Si no comparten la misma visión, nunca lo van a poder mantener. Totalmente, estoy seguro. Totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Dirías que a cada uno de los miembros del equipo se le tiene que medir con la misma regla? Con la misma vara. ¿Puedes darme un ejemplo? Por ejemplo, Si a mí se me va a calificar mi nivel de exigencia... No, bueno, creo que ya te entendí. Creo que no. No, creo que no. Depende. Creo que a cada quien se le debe de juzgar o calificar siendo muy conscientes en el papel que él tiene en la empresa o en el equipo. Yo no te voy a juzgar a ti oye, pues no publicaste los videos, pues carnal, te tocaba a ti. Yo creo que no, yo creo que todos tenemos fortalezas y debilidades. Que es algo que tal vez al principio nos costaba entender o me costaba entender más, ¿no? O sea, si yo puedo grabar un video en 30 minutos y a ti te toma 2 horas, tal vez es entender que cuando haya poco tiempo, pues lo voy a hacer yo, no hay pedo. No creo que se juzgue con la misma vara. Creo que cuando caes en el comportamiento comunista, que estaba diciendo hace poquito, de que todos somos iguales, pues ahí... Por eso las empresas no son comunistas. exacto. Por eso las empresas tienen un CEO, Ujú. un CFO, o como se llame lo que vaya debajo, directores de área. No por eso tienes un director para que todas las áreas, pues ¿por qué no? O sea, digo, ya las empresas de gran nivel, ¿no? Sí, justamente eso es algo que yo te lo preguntaba porque es una de las cosas que he aprendido de trabajar en equipo y de ver cómo se trabaja en equipo. Es eso, que no... Yo dentro de mi cabeza individualista hace unos meses o hace unos años, incluso al principio del podcast, me acuerdo, pues yo decía, yo soy capaz de hacer esto y ¿por qué este güey no lo puede hacer igual que yo? Tú vales menos que yo. Yo estoy haciendo esto y a mí me sale muy bien y a ti no. No me señales, puto. Es broma. Entonces, lo que eso crea es... O sea, no puedes andar midiendo con la misma vara a todas las personas de tu equipo y descalificándolas por lo que hacen, ¿no? O si no, el equipo no funciona. Y es de las cosas que, por ejemplo, gracias a Dios tengo un papá el cual es muy bueno en las empresas y el cual me ha enseñado muchas cosas. Y es que cuando yo hablo con él acerca de cómo funciona un equipo, cómo funciona una empresa, un corporativo, él me dice, yo no soy la persona más lista del equipo. Van a haber personas que hacen trabajos mucho más difíciles que yo, que se toman más tiempo que yo. Sin embargo, todos formamos un equipo, no todos contribuimos a lo mismo, pero estamos llegando todos con un propósito. Entonces, es algo que he aprendido. Espera un momento. Familia, les queremos pedir que por favor le den like, compartan y comenten en este video para que pueda llegar a más personas y que se den cuenta de esta valiosa información. Mándaselo a un amigo dentro video. ¿Sabes qué creo que estaría bueno? Que platicáramos. De que, a ver. Y también tengo unas preguntas de ese tema. Que platicáramos, digo, siempre nos enfocamos en temas de política y en temas políticos. La realidad... A ver, una pregunta rápida antes de que Ajá, pasemos a vas a este dar. tema. Que como que lo dijimos, pero como que no. ¿Cuál es la cualidad que más respetas y admiras del otro? Ya te la dije, tu serenidad. ¿La tuya? ¿O a mí? Yo diría disciplina. Fue lo que me dijiste. Ajá. Aclarando. Sí. O sea, yo diría disciplina de tu parte porque una de las cosas las cuales admiro es que creo que pues lo haces. O sea, dices, lo voy a hacer, punto, lo voy a hacer. Y creo que muchas personas, y especialmente esta generación, y yo llegué a caer en eso, a veces dicen, no voy a ser tan disciplinado, pero pues igual y porque si soy muy disciplinado, igual y no entrego, cada cosa es buena. Puede salir una cosa que no sea tan mala, una cosa que no sea tan buena. ¿Cómo? O sea, como por ejemplo, voy a grabar un video todos los días. Cada uno de esos videos va a ser el mejor video, va a ser lo mejor editado, lo mejor producido. No, puede que no, pero lo voy a hacer todos los días. Y hay muchas personas que dicen, no lo voy a subir todos los días, lo voy a subir una vez al año, pero va a estar muy editado y muy bonito. Creo que esa manera de pensar no funciona. Sí, Da eso. mejores resultados, siempre va a dar mejores resultados la Volumen. disciplina.
El volumen, digo, ya al menos en la creación de contenido, que creo que también por eso lo dices. Alex Hormozzi fue muy claro. Exacto. O sea, creo que es una de las virtudes que nosotros en la creación de contenido hemos utilizado para que les guste este nicho. Hemos aplicado temas políticos con consejos de creadores de contenido muy grandes. De desarrollo personal, de negocios. Exacto, y es por eso que nuestro contenido funciona, porque tenemos la estrategia de un cuate que se dedica a eso. Sí. O sea, no nada más. Hay videos mucho mejores que los nuestros, tal vez en temas de edición, en temas de imágenes, Sí. en temas de todo. Pues sí, pero pues no tienes la constancia y no tienes el volumen y no tienes tal vez la manera de comunicar correcta. Quién sabe, ¿no? Y justamente creo que ahorita viene el año nuevo, muchas personas, y creo que por eso, ¿cuál es la fecha cuando los gimnasios están más llenos? O sea, Perdón. hable mal. ¿Cuál es la fecha en la que los gimnasios están más llenos? Enero. Enero y febrero. Si acaso enero nada más. ¿Por qué? Por el simple y sencillo hecho de que todos pensamos que de un día a otro vamos a proponernos y vamos a cumplir todas las metas. Y creo que en cierto grado está bien. Sí, creo que en cierto grado está mal, porque si te encuentras en mitad de año, por ejemplo, sabemos quién perfectamente, dice empiezo la dieta en enero. O empiezo a hacer esto bien en enero. No necesitas esperarte a que sea enero. Pero ¿qué creen? Hoy tienes la oportunidad de que mañana, 1 de enero, empieces a hacer esas cosas para mejorar tu vida. Y muchos me van a decir, es que no todos tienen la oportunidad de mejorar su vida. A ver, si tienes el tiempo de ver un podcast 1 hora, de nosotros dos el podcast, obviamente. Aparte. Dejaras tú estás viendo un podcast de cómo prender fuego porque no tienes luz en tu casa, carnal. No, estás viendo un podcast de nosotros, que no es un tema de supervivencia, y gracias, y lo apreciamos. Obviamente hay cosas que puedes mejorar. Y por eso lo hacemos bien, para que ustedes ese tiempo que nos dan a nosotros, les tratamos de entregar la mera crema. Exactamente. Creo que pueden cambiar su vida, creo que pueden genuinamente... Nosotros cambiamos nuestra vida en un año. Nosotros tratamos de cada año que viene que sea el mejor. Sí. Y es justo lo que, más que pedirles, sí pedirles, tienen que hacer si quieren mejorar su vida, porque nadie va a venir a rescatarlos. Exactamente. Muchos están criticando a Ricardo Salinas por un video que dice, es que a todos les gusta rezar y que se le cumplan las cosas. Creo que iba con el Escorpión Dorado, dice, este pensamiento mágico de que voy a rezar y se me van a cumplir las cosas. No, porque sí tiene que haber un sacrificio también, o sea, tiene que haber una acción. No le voy a pedir a Dios, Dios, que tengo 1 millón de seguidores y no voy a subir ningún video. ¿Cómo lo voy a lograr? Ustedes también, obviamente la oración funciona. Claro que funciona, le estás pidiendo ayuda al Rey de Reyes, a Dios, pero pues, también hay que ser un poquito respetuosos con Dios y también cumplir en el mundo terrenal, que es en el que estamos nosotros, para que se faciliten las cosas. Dicho eso, ¿cómo? Hay una frase que me acuerdo que tú dijiste en el episodio de Jorge Neri, creo, que dijiste que el mejor momento en la vida de un hombre es cuando se da cuenta que nadie va a venir a salvarlo. El mejor momento de un hombre es cuando se da cuenta que nadie va a venir a salvarlo. Creo que ese es... Y es la realidad, o sea, nadie va a venir a cambiar tu vida por ti. Te puedes tardar si quieres 1 año más, 2 años más, genuinamente no nos importa porque no nos afecta. Pero si muchas personas tuvieran esa mentalidad de no voy a cambiar y no voy a mejorar mi vida, pues sí afecta, porque es un tema social y ya son muchas personas. Entonces creo que hay cosas que todos podemos cambiar para bien. ¿Cuáles dirías que son esas cosas que alguien puede cambiar que automáticamente pues, le mejoran la vida? O sea, creo que es muy fácil, porque no puedes aspirar a cambiar México, no puedes aspirar ni siquiera a cambiar tu colonia, si no cambias tú primero. Y creo que hay cosas que nos pueden ayudar a todos a ser mejores seres humanos. ¿Cuáles dirías que son esas? Justamente, ahorita voy a responder esa pregunta que me dijiste, pero creo que es una de las cosas, yo diría, por las cuales somos amigos. Esa pregunta. Porque, brevemente, hace tiempo que no lo contamos y a la gente siempre me lo pregunta. Siempre me lo pregunta de que por DM o en persona, cómo se conocieron, cómo se volvieron amigos. Y rápidamente, Nacho y yo nos conocimos, la verdad, que por andar saliendo de parranda. Sí, con un amigo en común. Con un amigo en común. Y a través de los años, rápidamente, de hecho, creo que fue muy rápido en cuanto hicimos clic, nos dimos cuenta que este amigo ya no iba por el mismo camino que nosotros. Ya no pensaba igual que nosotros, ya no se esforzaba igual que nosotros, ya no tenía aspiraciones como las que teníamos nosotros. Y de ahí decidimos, Nacho y yo, separarnos de este amigo por el bien. De hecho, creo que te quedaste con ese amigo un rato más. Yo me separé antes de él. Sí. ¿Y por qué? Porque nos dimos cuenta que, hace poco lo dijeron, eres el promedio de las personas con las cuales te rodeas. Marcelo Yaguna dijo eso. Entonces, tú y yo compartimos eso, que cada año... Claro. ¿Cuántos años llevamos en los que decimos,
¿Qué te vas a proponer para este año? ¿Qué vas a cambiar este Sí, año? varios. ¿Qué cosas has leído este año? ¿Qué has mejorado este año? Claro. Ya van varios años. Y creo que es una de las razones por las cuales nos volvimos tan buenos amigos, hacemos equipo, es porque los dos siempre estamos aspirando a más. Y si vemos que el otro está haciendo las cosas mal, se lo decimos y, hey, ponte pilas Claro. o te vas a quedar atrás. Y los dos agarramos la onda bastante bien y por eso somos bien equipo. Entonces, ¿qué cosas pudiera mejorar? Pues podemos empezar por esa, ¿no? Ajá. Creo que saber que si quieres cambiar tu vida en el ámbito que quieras cambiarla, por ejemplo, si eres una persona que se quiere alejar de las drogas, Tienes que aceptar que eres un drogadicto. digo, aparte. Que es un drogadicto. No, aparte de eso, pues si te sigues rodeando con 4 personas más que sean drogadictas, te va a costar mucho trabajo dejar el vicio. Si te juntas con 4 gordos, te va a costar mucho trabajo dejar de ser el quinto. Si te juntas con 4 comunistas, te va a costar mucho trabajo dejar de ser el quinto. Ser un capitalista. A lo que quiero llegar con esto es de que sí influye con quién te rodeas, obviamente. Yo creo que sí, esto no es un pensamiento mágico, es una realidad. No estoy diciendo que mandes a la chingada a esas personas que sean tus amigos si quieras, pero genuinamente si quieres cambiar tu vida, quieres ayudar a tu familia, quieres cambiar la vida de los que viven en tu colonia, de tu municipio, de tu estado, pues tienes que rodearte con personas que tal vez tengan la misma mentalidad que tú y estar dispuesto a hacer sacrificios. Obviamente yo me tuve que alejar de personas que quería, por ejemplo, este amigo lo quería mucho en su momento, y me tuve que alejar por el simple y sencillo hecho de que pues, no iba a salir de donde estaba si seguía rodeándome con ese tipo de personas. No es que yo me tuviera un aire de superioridad, no, pero si con si con una persona te reúnes, lo único que platican es de cosas de estupideces, de fiesta, alcohol, mujeres, lo que sea, pues obviamente te va a costar mucho trabajo pues llegar a otro lugar si solo estás hablando de eso. ¿Qué pasa si te juntas con una persona que te platica una cosa? Oye, te da un consejo, cabrón. Sí, ¿sabes? O te dice, oye, pues peínate, vístete tal vez un poquito más decente, báñate bien, hueles a fundillo. No sé, ¿sabes? Justamente eso es... O sea, eso creo que es lo que, la verdad, que hemos hecho buen equipo nosotros porque nos tiramos muy carrilla. Este güey y yo nos tiramos carrilla fuerte. La verdad. Y sí, o sea, tenemos buena tolerancia de compadres. Pero pues sí agarramos la onda. Tú, cuando nos conocimos, me dijiste que estaba gordo y que tenía que... Muchas cosas que tenía que cambiar. Y al final, ¿qué? Pues las cambié. Sí. Es que el bullying funcionó. Sí funcionó bien. Hubieron varias cosas tuyas que yo también te decía, güey, tienes que cambiarlas y las has cambiado. Entonces, te tienes que conseguir esas personas que van por el mismo camino. Ahorita me acordé de lo que nos dijo nuestro buen amigo Memo Salinas en un video que tenemos, que nos dijo que le preguntamos, tus amigos, ¿qué amigos tienes tú? ¿Qué amigos tiene Memo Salinas? Y él dijo, todos mis amigos nos queremos volver millonarios, todos mis amigos queremos ser chingones en la vida, todos mis amigos contribuimos de alguna manera para llegar a un propósito. Entonces creo que eso es súper importante y aún más cuando estás joven. Porque nosotros tampoco tenemos 30, 40 años, tenemos 20 años. ¿Cuál dirías tú que son las cualidades de un buen amigo? Las cualidades de un buen amigo. Crítico, tiene que ser crítico. O cómo es un buen amigo. O sea, me explico como ¿qué es un buen amigo? Tiene que ser crítico contigo. No puede tener pelos en la lengua. ¿Por qué? Ahí les va por qué. Nosotros solemos ser tenemos bastante compasión con nosotros mismos. Porque pues somos nosotros. No vamos a ser tan duros con nosotros. Nos vemos en el espejo todos los días. Tenemos un poco de ego en nuestras cabezas. Pero cuando tienes un amigo que te dice, hey, salte de esa nube. Estás acá, te tienes que poner a hacer esto. Estás haciendo esto mal. Cámbialo. ¿No lo vas a cambiar? Estás mal. Entonces necesitas un amigo, número 1, que sea crítico. Número 2, que te contribuya de alguna manera en algo. Y número 3, que te motive a mejorar en cierto aspecto. Que veas a esta persona y digas, de este güey puedo aprender algo, puedo mejorar en algo. Y también como verlo como una parte de un equipo. Si tú tienes un amigo nada más que te pone feliz cuando lo ves porque te vas y te tomas unas cervezas o sales de fiesta con él o sales con muchas mujeres con él, ¿cuál es el propósito? Que es válido. Pero la verdad, esta es una de las cosas que yo he pensado varias veces. Si quieres llegar a ser excepcional, no puedes andar haciendo las cosas que son válidas, güey. Imposible. ¿Quieres ser excepcional? ¿Quieres ser un güey que marca la historia? ¿Quieres ser un güey que hace un cambio en su vida y que quiere hacer un cambio en la vida de los demás? No te puedes ir por lo promedio. Estoy de acuerdo. Entonces, si quieres ser excesivamente estricto con lo que quieres conseguir, consíguete amigos como yo lo hice contigo, güey. Y vas a ir por buen camino. Yo creo que un punto clave también, y en el que otra vez hay que ser bastantes críticos, y yo creo que, y a ver, tú lo dijiste, yo soy una persona que suele molestarse cuando me molesto de verdad, suelo recapacitar, pero la aptitud
o la característica más importante que puede tener un amigo, un buen amigo, es aquel que te dice las cosas de frente y que no lo vuelve algo en el que él sea el centro de la conversación. O sea, que simplemente te hace ver tus errores a su forma de ver el mundo, que puede estar muy equivocado, pero un amigo genuino es aquel que te lo dice desde el fondo de su corazón, te dice, oye, creo que estás haciendo esto mal. Un amigo genuino también es el que se emociona con tus éxitos, no se enoja con tus éxitos. Porque hay muchos amigos que hasta te va bien y pues aprovecha mientras te dure. Pues como que mientras no dure, me va a durar toda la vida, carnal. Claro. Entonces, yo creo que es la característica más grande de un amigo, que se emocione por tus éxitos, los festeje contigo. Cuando no tengas nada de qué festejar, pues te ayude también. Y sobre todo que te diga tus errores, porque es bien difícil, es bien fácil rodearse de personas que te estén validando todas las estupideces que estés haciendo. Y si te reúnes con 4 estúpidos, tú eres el quinto, pues entre 4 se van a andar aplaudiendo todas las tonterías y obviamente lo único que van a lograr es una mediocridad. Es la realidad. Y creo que es una regla también muy sencilla. Si tu amigo estuvo ahí desde un principio cuando no había nada y sigue ahora cuando ya hay bastantes cosas, oye, en un futuro, cualquier cosa, oye, ¿tú estuviste conmigo desde un principio? Vente. Claro. Yo con Nacho estuvimos trabajando y dándole al podcast desde que teníamos 0 seguidores y desde que nuestros papás nos estaban regañando por los videos y desde que nuestros amigos se burlaban de nosotros. Yo a este güey lo voy a jalar a cualquier proyecto en el futuro en el cual yo necesite a alguien en el cual confíe, pase lo que pase. Este güey estuvo conmigo desde un principio. Claro. Yo también creo que algo muy cierto, y déjame... sí, que también yo creo que es muy válido en las amistades tener no negociables. Ciertas posturas que... A ver, yo hay ciertas posturas en las que yo no me rodeo de personas que piensen de esa manera. Te voy a decir un ejemplo. Yo no puedo tener un amigo que sea comunista. O sea, que genuinamente tenga la mentalidad comunista. No puedo. No puedo juntarme con un amigo que sea anticatólico. ¿Estarías con un amigo que sea infiel? Es un tema que hablé con otro amigo hace poco. No creo que pueda tener un nivel de amistad muy bueno con una persona infiel. Por el sentido de que si traiciona a la persona con la que se supone que más ama, que su pareja, pues que me va a hacer a mí. Y hay que tener cuidado. Los hombres débiles traicionan por mujeres y por dinero. A mí me han traicionado por las dos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Digo, al final las mujeres saben por qué traicionan a las mujeres. Pero hay que tener mucho cuidado. Hombres, tengan cuidado que un hombre débil traiciona por mujeres o por dinero. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. ¿Qué hábito le recomiendo? Si pudieras cambiarle un hábito a cada persona que está escuchando este podcast, decirle, pum, este hábito ya es tuyo. Programárselos en su manera de ver el mundo y en actuar en día a día. ¿Qué hábito les pondrías que les cambie más la vida? Que les cambie más la vida. O sea, este hábito que yo digo... Este hábito... O sea, imagínate que agarras una persona que tiene malos hábitos y solo le puedes poner un buen hábito. ¿Qué buen hábito les pondrías? ¿La disciplina es un hábito? No creo. Ok. Un hábito... El hábito de aprender, pudiera ser. Digamos, el hábito de leer. Ajá, el hábito de que busques el aprendizaje. ¿Qué sea un hábito tuyo? Vas a un nuevo país, a una nueva ciudad. ¿Qué puedo aprender de aquí? Platicas con un amigo. ¿Qué puedo aprender de él para aplicarlo en mi vida? Abres un libro, ¿qué puedo aprender de esto? Porque creo que la vida sí se trata de eso, del aprendizaje. Entonces, si le pudiera recomendar a cada persona que se enamore del proceso de aprender, es decir, que te guste leer, que te guste investigar, que te guste ver películas interesantes, creo que es de las mejores cosas que puedes tener. Creo que te puede llevar a tener negocios de millones de dólares solamente por compartir ideas con alguien. Justamente estaba hablando con tu papá de esto, que una persona que aunque esté, vamos a decir que esta persona gana 10,000 pesos al mes y esta persona gana 1,000,000 al mes, pero sus ideas están en la misma línea. Esta persona de 1,000,000 al mes le puede decir a esta persona, oye, vente conmigo, piensas igual que yo. El dinero no es la métrica para que tú y yo seamos equipos, sino la capacidad de pensar igual. Claro, estoy de acuerdo. ¿Tú? ¿Qué hábito le pudieras poner a las personas? No creo que la fe sea un hábito, si no me hubiera ido por ahí. Agradecer, el hábito de ser agradecido, yo creo que es un hábito importante. Sí, es importante. Levantarse y dar gracias, estar agradecido por cualquier cosa buena que te pase, por todo lo que tienes, levantarte y abrir los ojos. Hay muchas personas que no se pueden levantar y abrir los ojos, hay muchas personas que no pueden pararse y caminar, hay muchas personas que no pueden salir a tomarse una cerveza, hay muchas personas que no piden un plato de comida, hay muchas personas que no tienen comida en el refrigerador, hay muchas personas que la están pasando 100,000 veces peor que nosotros, somos muy bendecidos y creo que lo mínimo que podemos hacer es estar
un poco agradecidos. Entonces el hábito que le pondría a cada persona es ser agradecido. Y el mundo creo que cambiaría porque te das cuenta, si eres una persona agradecida, pues tal vez no eres una persona tan violenta. Si alguien está teniendo un mal día y te agrede, pues se agradece que tú estás teniendo un buen día y le dices, oye, pues en lo que te pueda ayudar. Pero ahorita tenemos un montón de personas acomplejadas en la sociedad, molestas por también el sistema que es una basura en muchos aspectos. ¿Qué pasa? Tocas el claxon a alguien en la calle y ya se baja y dice, oye, carnal, ¿por qué me quieres lastimar? No te he visto en mi vida. ¿Quieres un abrazo, güey? ¿Sabes? No creo que eso pase en una sociedad de personas agradecidas. Oye, a ver, te quiero hacer una pregunta que ahorita estoy pensando justamente en lo que te dije, que me voy a comprometer a que este año sea más disciplinado. Ajá. Como esa es una de las cualidades las cuales yo más te respeto a ti y te admiro, ¿cuáles son las condiciones o cosas que te hacen menos disciplinado? Porque mucha gente puede decir, aquí te va, mucha gente puede decir, yo quiero ser disciplinado. Sí, pero, por ejemplo, quieres bajar de peso y te quieres poner disciplinado con una dieta, pero tienes el refrigerador lleno de Oreos. ¿Tú qué cosas crees que van en contra de ser una persona disciplinada? A ver, te puedo contestar qué creo que me ayuda a ser más disciplinado y te puedo ayudar a decir qué creo que no me ayuda a ser disciplinado. Ajá, exacto. Primero te puedo decir qué creo que me ayuda a ser disciplinado y esto lo saqué de un libro que se llama ¿Cuál? Influence de Robert B. Cialdini. Y él dice que hay algo muy cierto. Ahí creo que es de lo que más me ha funcionado. Si te has dado cuenta, yo trato de hacer mis compromisos en público. Ujú. Digo, obviamente tengo mis compromisos personales. Y también hay algo muy cierto. Antes yo cuando ayunaba casi lo anunciaba a los cuatro vientos. Ahorita trato de hacerlo en silencio porque nuestro Señor Jesucristo dice, cuando ayunes, lávate la cara, vete bien, que nadie sepa que estés ayunando porque tu recompensa está en el cielo. Sí, pero yo ahorita ya no lo hago por ese aspecto de que quiero reconocimiento. No, lo hago en el sentido de que a mí yo sí soy una persona que creo que mi palabra es algo que quiero cuidar, el significado de mi palabra. Y si yo enfrente de 10 personas digo, ya no voy a hacer esto, y al día siguiente o en un mes de esas personas me ven haciéndolo, van a decir, este güey falló. Y yo no quiero que las personas digan, este güey falló. Entonces creo que hacer compromisos en público ayuda. Genuinamente creo que ¿Viene en ayuda. el libro? Sí, Lo voy a leer. sí. Ayuda porque, por ejemplo, en tu casa o en mi casa, si yo hago un compromiso y al día siguiente me ven todos ahí diciendo, pues van a decir, chale, este güey. Si hago un compromiso con mi novia y mi novia al día siguiente me ve rompiéndolo, va a decir, este es un Qué débil. horrible. Entonces mínimo ya tengo la presión de que dije que lo iba a hacer y que otras personas van a decir que soy un débil. O que qué poca palabra, o que qué pocos, ya saben qué. Trato de comprometerme Pocos huevos. Sí, trato de comprometerme en público, creo que es como una forma de hackearte. Porque, bueno, no, sí, los compromisos en público siempre me han funcionado mejor, creo que me funcionan. Que no me ayuda a ser disciplinado, no hacer compromisos en público, autojustificarme y creer que y ser medio no pragmático. ¿Cómo se llama cuando todo no hay ni bueno Todo ni malo? es como relevante, ser relativista. Relativista. Cuando caigan al relativismo. Relativismo. Que, pues, ¿qué pasa si no sé? No, pues, no, o sea, si tienes mucho porcentaje de grasa, eres gordo. Si tienes poco, eres flaco. Si tienes mucho músculo, estás mamado. Si no tienes, no estás mamado. Si trabajas todos los días, eres una persona trabajadora. Si no trabajas, no lo eres. Si vas al gimnasio, si vas al gimnasio todos los días y comes, eres una persona disciplinada. Si no, no lo eres. Pero luego caes en ay, es que hay diferentes tipos de disciplina. Existen diferentes tipos de personalidades. Yo tengo, ¿cómo se llama? ADHD. Yo tengo hiperactividad y tengo problemas para concentrarme. Y por eso no puedo acabar un libro. A mí me decían esa madre morro. Me volteaban en la pared y no podía voltear a ver el pizarrón porque según era hiperactivo y no sé qué tanta. Me acuerdo de ti, maestra. Nada, es un saludo. Y si te compras todas esas ideas de que no, cada quien es diferente y cada es diferente. No, siéntate, eres de hueso ancho, ¿no? Sí, eres de dijeron de chiquito esas. No, tú eres de hueso ancho, no te preocupes. No. Para hacer dieta, no. Es la peor noticia, ¿no? La peor noticia. No, sabes que yo invito a la gente que genuinamente se comprometan en público, se comprometan con ellos mismos, se comprometan con Dios. No caigan en el relativismo. Existe el bien, existe el mal. La autojustificación es horrible. Yo he caído un montón en eso, güey. Conocemos al perfecto ejemplo de la autojustificación. Claro. De que no, es que esto no a mí me gusta. No soy yo, estamos hablando. Sí, no, exacto. Estamos hablando de otra persona. Al final estás compitiendo. Esto sí creo que es bueno. Y creo que tampoco hay que pecar de poner la vara muy alta. Sí hay que ponerla muy alta, pero no de compararte con otras personas tanto. En el sentido de que estás compitiendo contigo mismo. Jordan Peterson dijo algo de ese estilo. Dijo, don't compare yourself with others, compare yourself with your old self. With your old self, exacto. Y creo que eso es bien importante porque luego sí caemos. Es horrible ese sentimiento que te comparas con otra persona y dices, yo estoy tan lejos, me falta tanto por conseguir eso. Pero, carnal, voltea a ver ayer. Claro. Ya fuiste mejor que ayer y te andas comparando con una persona que está años luz de ti o que tiene 50 años más que tú.
Entonces creo que sí, si te enfocas en ser disciplinado en las cosas que has hecho previamente, sin autojustificarte y sin ser relativista, es Y un ahí buen voy a decir consejo. otra cosa que creo que puede ayudar mucho a las personas este año nuevo. Existe una cantidad de personas grande que creo que no se perdona de los errores que ha cometido. Y suena romántico, Ujú, pero no lo es. A mí me ha pasado. ujú. De hecho, me pasó a inicios de este año. Yo creo que hay que perdonarse los errores. No puedes volver el tiempo. O sea, ni tú, ni yo, ni Leo, ni Dios. Bueno, Dios tal vez sí, pero no lo va a hacer por nosotros. En este caso. Devolver el tiempo porque, ay, es que cometí tantos errores y estar en depresión por ese tipo de errores. Los cometiste, ya, sigue tu vida. Perdónate, ya. Perdónate. Y perdona también y deja ir. Aprovecha este año nuevo aunque te cueste uno y la mitad. ¿Por qué crees que te cuesta trabajo? Porque lo que cuesta trabajo en esta vida es lo que vale la pena. Todo lo que vale la pena en esta vida, todo. No conozco una sola cosa que valga la pena y no cueste un poco de trabajo, aunque sea. Lo que sea. Entonces, perdónate, perdona, deja ir. Le debes disculpas a alguien, discúlpate que no te perdona, da igual, discúlpate. Tú ya te quitaste el pedo, discúlpate genuinamente. Creo que eso es bueno. Creo que eso te puede cambiar la vida. También otro que, bueno, ahorita lo digo, ¿tú cuál dirías? Así un consejo como el que yo acabo de dar. Top. Para el, Para el año nuevo, o sea, que digas para el año nuevo, una actitud que puede una tomar la actitud. gente. Yo diría que tomes acción sobre las cosas que quieres conseguir. Ujú. Realmente, si quieres algo, esto va a sonar a esos libros de manifestación que leímos hace unos años, pero si quieres algo, mentalízate con ello, Ujú. trata de verlo lo más, trata de volverlo tangible. Si es algo intangible, trata de volverlo tangible Ujú. y pregúntate a ti mismo, ¿qué acciones tengo que tomar Para llegar ahí. para llegar ahí? Ujú. Sé disciplinado con ello, no seas relativista, no te trates de autojustificar. Y las cosas malas van a pasar en tu vida. De hecho, creo que este es un mejor consejo. Este año nuevo, en este año que viene, te van a pasar un montón de porquerías, un montón de cosas malas, van a haber un montón de montañas, van a haber un montón de personas las cuales te van a tratar de chingar, las cuales te van a tratar de decir cosas malas. Tú lo que tienes que hacer es aceptar el hecho de que esas cosas existen, pero que tú vas a ser capaz de superarlo y que nada más tienes que estar al pendiente, tienes que estar, hey, me vino esta persona y me dijo tal cosa, yo soy mejor que él, no voy a ser como mi enemigo, voy a ser mejor que él. Es la mejor venganza, no ser como tu enemigo. Lo dijo Marco Aurelio. Y dices, mis emociones fuera, me hicieron algo malo, voy a seguir con mi camino, voy a seguir haciendo las cosas que debo hacer. Claro. Porque una vez que ya entiendes, vivimos en un mundo que pasan tantas cosas malas, hay tantas personas malas fuera de esta casa, tienes que estar preparado para lidiar con ello y para seguir adelante en las cosas que tú necesitas y arreglarlas lo antes posible. ¿Alguien tiene un problema contigo? ¿Cómo lo arreglamos? Lo más rápido posible. Porque yo tengo cosas que hacer, tenemos cosas que cumplir, vamos a arreglarlo y vamos a seguir adelante. Creo que es la manera de ver las cosas. Sí, estoy de acuerdo. También, justo hablando de seguir adelante, creo que hay ciertos patrones de conducta que los hombres, digo hombres porque soy hombre, no conozco mucho los patrones de conducta, las mujeres los tienen, que nos hacen mucho daño también. Y yo no quiero desaprovechar este espacio para hacer la mejor recomendación que tengo a los hombres, que es algo que tú y yo ya superamos de nuestra vida hace un par de años. El tema de... Digo, todos tenemos vicios, cada uno tendrá su manera, todos tenemos un vicio, nos encanta el café a nosotros, era nuestro vicio, pero yo quiero hablar de un vicio en específico en este caso, que es la pornografía. Buen punto, excelente punto. Creo que y les quiero pedir a los hombres que están viendo este podcast, sobre todo a los hombres, hay mujeres que consumen pornografía. Dejen También, de ver el porno. dejen de ver pornografía. Están apoyando una industria muy cruel, muy turbia. Está controlada por Te los estás pudriendo judíos. la mente, te estás autoprogramando para sabotear cualquier relación que tengas. Imagínate cómo se va a sentir tu futura esposa, tu futuro esposo, sabiendo que en el tú te teléfono. pasabas viendo mujeres, hombres encuerados, teniendo relaciones sexuales todos los días de tu vida, porque sentías que estaba bien. Tú sabes que eso no está bien. Tú sabes que ver pornografía no está bien. Ahora, ya lo sabes, vamos a comportarnos a la altura. No te voy a pedir que te comprometas para toda la vida, porque dicen que comprométete hoy y mañana comprométete, mañana y pasado comprométete, pasado y así sigue y se sigue. No, que a mí no me cuesta trabajo, la puedo dejar cuando sea. Ah, bueno, te invito a dejarla entonces. Hoy. Genuinamente creo que es de los peores vicios. Lo mismo con los que tengan vicio con la marihuana, los mismos con los que tengan vicio con La el marihuana es alcohol. una estupidez. La verdad, yo estoy totalmente en contra de la Claro, marihuana. o sea, No me cualquier cosa importa que lo te me dañe la vengan a química decir. cerebral, cualquier cosa que te dañe tu productividad, cualquier cosa que te dañe el deber ser, el ser, no lo hagas. No lo hagas. La vida está bonita como para andarnos pudriendo el cerebro con estas Tantas cosas que estupideces. disfrutar. Claro. Digo, yo quiero ser muy enfático en eso porque había una parte que quería tocar justo antes de que terminemos y es la siguiente. Ya hablamos un poquito de nosotros, del podcast. Ajá.
hay un tema que me gustaría preguntarte rápido. A ver. Y ahorita pasar al que iba a decir. Ujú. Nos quedan como 15 minutos. ¿Cuáles son tus metas para este año? Para este año, mis Porque- metas. Porque ya ves que estoy diciendo de comprometernos en público. Sí. Nos estamos comprometiendo en público. Mis metas para este año, la primera va a ser la disciplina. Creo que justamente como dijo Nacho, puedo ser muy disciplinado en algunas cosas, pero suelo caer en algunas otras. En algunas cosas soy la persona que en eso cae un poco mi individualismo y esa parte individualista mía en la cual digo, por ejemplo, Mi forma está bien. mi forma está bien, estoy bien, me siento bien, suficiente. Y mientras haga estas 3 cosas, está bien, voy a ser lo más disciplinado con estas 3 cosas. Lo que a un individualista le hace falta entender es que nada más complacerte a ti mismo no es suficiente para aspirar a más cosas o para formar un equipo o para hacer que un proyecto funcione. No va a ser suficiente, nada más tú. No es suficiente. Digamos, yo a veces puedo ser la persona, me dices despertarme a las 5:30 de la mañana para ir a entrenar todos los días. Lo hago. Sencillo. Lo hago todos los días, me vas a ver ahí. Sin embargo, en otras cosas, las cuales igual y cosas de un equipo, en las cuales no me van a afectar directamente. Igual a mí no me molesta tanto saltarme un día, pero a mi compadre sí le va a molestar saltarse un día. Ahí es donde yo voy a intentar ser más disciplinado y ser un poquito más consciente del equipo, y es algo que trabajo constantemente en ello. Simplemente valorar que las personas te están regalando tu tiempo y están contigo en este proyecto, no les falles. Porque yo diría esa parte, la parte de ser más disciplinado, 1. También en esa parte quiero meter que voy a intentar ya tener un estado físico como nunca y tratarlo de volver parte de mi vida, que así soy. Creo que respeto bastante a Memo Salinas, creo que él tiene un buen físico y se mantiene trabajando y todo lo tiene en líneas, le respeto esa parte. 2, ser un buen hombre. Me comprometo a ser un buen hombre. Intentarlo ser, Recientemente estaba con audiolibros, estaba escuchando a Epicteto, Séneca y a Marco Aurelio, y 3 cosas, y la cosa en la cual estaban en completo acuerdo estos 3 filósofos era que tienes que aspirar a ser un buen hombre. Ya sabes las cosas que te van a volver a ser un buen hombre, déjate de tonterías y sé un buen hombre. Entonces, ser disciplinado, convertirme en un buen hombre, que creo que ya estoy en proceso, pero siempre puedes mejorar las cosas, acercarme aún más a Dios, profundizar en mis estudios, es decir, mis estudios de vida, leer, aprender más, siempre hay cosas más que aprender y seguir impactando a personas como ustedes que nos están viendo al mejor nivel. Si estas personas están consumiendo 5 horas de mi contenido a la semana, voy a tratar que ese contenido, ese tiempo el cual me entregan a mí, les voy a tratar de regresar lo máximo posible. En calidad. Uh-huh. ¿Estoy de acuerdo? ¿Tú? Yo diría, mi primer compromiso es acercarme más a Dios. Este es el primer año en el que voy a la iglesia todos los domingos. Trato de leer la Biblia todos los días. No lo he logrado, pero bueno, cuando puedo lo hago. Ya la leí 1 vez y media, y vamos, en este año. Acercarme a Dios. En tema del podcast, no del contenido, mejorar en todo lo que sea mejorable, en cuestión de números, en cuestión de calidad, en cuestión de cantidad. En físico, obtener mi mejor forma física, sentirme bien, no solo verme bien, no es un tema de vanidad, es un tema de rendimiento. Buscar mi forma física en la que pueda rendir más, porque obviamente yo creo que dependiendo qué comas, cómo entrenes, cómo hagas todo, afecta tu química cerebral, cómo tratas a las demás personas. Me comprometo a ser mejor amigo, me comprometo a ser mejor novio, me comprometo a ser mejor hijo, me comprometo en sí, como tú dijiste, a ser mejor hombre. En tema de mis empresas, me comprometo a trabajar más duro en ellas, doblar los ingresos que se tuvieron el año pasado, mínimo doblar mi caridad, que mi caridad nunca la voy a presumir y nunca la voy a enseñar. Esa caridad es de mí, para mí, y es un tema que tengo con Dios y con las personas que ayudo. Y en tema de familia, pues tratar de ayudar más a mi familia. Y en tema de amistades, también tratar de ayudar más a mis amistades y no ser tan relativista con ellos. Si les va a incomodar a lo que les voy a decir, ni modo, se los voy a decir. Es mi chamba como amigo. Si no les caigo bien, pues dejen de ser mi amigo. Yo también voy a incluir eso. El relativismo no.
No creo que haya espacio ya para ser relativos y menos con nuestra forma de pensar. Ujú. Creo que nosotros consideramos que no lo somos, pero ahorita ya que empiezo a hacer un examen de conciencia, digo, oye, aquí fue Pude relativo. haber sido más Pude haber sido, extremo en esta le pude parte. haber ahorrado este mal sabor de boca a mi amigo porque yo me di cuenta que se iba a equivocar y para no arruinar el día no se lo dije, Sí. o para no caerle gordo, o para no caerle mal a mi novia no le dije este mal hábito, o para no caerle mal a mi compa. No, no caigamos en eso. Y ahora quiero entrar al punto que quería decir porque creo que sí es muy importante. Nosotros ya hablamos de qué queremos lograr. Les pedimos que sean 2, 3 cosas a la audiencia, pero... Yo no iba a decir, yo no puse mis metas en orden. Nada más las puse ahí. Sí. Sí, sí. Yo porque las traía aquí, las traía medio en orden. Sí. Yo tampoco están en orden. Pero bueno, el chiste es que, ¿qué esperamos de la audiencia? Ahora nos toca pedirles a ustedes. Pedirles a ustedes. Ya les dimos para sus propias metas, compromisos, lo que quieran y recomendaciones. Pero yo sí les quiero pedir ciertas cosas. Porque al final ustedes saben cuál es el propósito de este podcast y creo que puedo hablar con los dos, si no ahorita Leo da su punto de vista. Es cambiar México. Creo que ya sería muy egocéntrico decir el mundo, pero cambiar México para empezar, tratar de cambiar la mayor cantidad de vidas. Y eso no se puede lograr solo, no lo pueden lograr solo 2 personas. Y yo por eso les quiero pedir ciertas cosas. Primero, acerca de qué tipo de audiencia quiero tener o queremos tener. Yo quiero tener audiencia que no sea relativista, que escuche con oído crítico, con oído juicioso, que no porque te caiga bien me hagas caso, que investigues, que salgas de aquí con una nueva idea, con una nueva cosa que te puedes plantear. Pero más importante, que seas comprometida a una causa. Y esta causa se llama México, se llama el bien común. Si estamos comprometidos todos por el bien común y estamos dispuestos todos a prepararnos, a mejorar todos los días, a tener un compromiso verdadero y genuino y sobre todo a ser generosos, creo que podemos cambiar el país. Es lo que yo les quiero pedir a ustedes, que todos entre nosotros mejoremos en este año porque tenemos un año nuevo enfrente, literalmente ya tocando la puerta, ya faltan, si cuando estés viendo este video probablemente un par de horas acaba de ser, pero yo les pido que nos comprometamos, que seamos serios, no estamos jugando, nos estamos jugando genuinamente el destino. Le debemos mucho a nuestras generaciones pasadas y le debemos mucho a las generaciones futuras. Es momento de hacernos responsables y le pido a Dios, les pido a ustedes que ustedes como audiencia sean responsables y todo lo que acabo de decir y nosotros como, en este caso, creadores de contenido, podcasters, politólogos, futuros políticos, dos personas, chavos, como nos quieran ver, vamos a comprometernos de la misma manera, vamos a ser equipo y vamos a cambiar México. Es lo que yo les pido. Yo lo que les pediría es que seamos conscientes de las personas y de las cosas que tenemos enfrente. Tenemos un país hermoso. Como tú dijiste, las cosas que hacemos en este podcast especialmente lo hacemos no desde un punto egoísta, pero por un punto más allá, por cuidar nuestro país, por hacerlo por nuestro país, por mejorar la situación de la gente que vive en nuestro país, la manera en la cual piensa la gente que está dentro de nuestro país. Entonces, les pido que entiendan que lo que nosotros estamos haciendo, creo que una de las cosas que nos diferencia mucho es que lo estamos haciendo de todo corazón y lo estamos haciendo con las ganas de cambiar el país en el cual vivimos, con ganas de cambiar la manera en la que ustedes piensan, porque nosotros ya llegamos a caer en esas cosas malas de pensar y nos dimos cuenta que no era lo correcto y queremos hacer un impacto en el país. Entonces, me gustaría que ustedes nos entreguen la confianza y que confíen en nosotros. No los vamos a defraudar y por eso lo digo públicamente, no los vamos a defraudar. Pero sí les pido su confianza, les pido el valor de formar un equipo junto con nosotros, porque al final esto no fuera posible sin ustedes. Entonces nosotros vamos a poner de nuestra parte, le vamos a echar todas las ganas, le vamos a echar todo el esfuerzo, todo el amor para cambiar este país de una vez por todas. Creo que somos las voces de una juventud y de una generación entera. Hay que tomar eso con respeto y tomarlo en cuenta de que tenemos esta tarea, esta misión en la vida con Dios. Entonces, les pido eso, que confíen en nosotros y que formemos un equipo. Somos un equipo aquí. Y yo no les voy a mentir, no va a ser fácil. No va a estar fácil. Se requiere sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo estuvo 40 días en el desierto porque estuvo dispuesto a sacrificarse. Se puso a prueba, le pusieron las tentaciones, lo que más valía en el mundo. Le dijeron, te regalamos el mundo. No se dio. No va a ser fácil. No existe una persona que haya tenido el éxito fácil. No conozco de ninguna. No conozco a ninguna. Y si sí, me la presentan para que se pase los tips. Hay que trabajar, hay que sacrificarnos. Pero sobre todo,
otra vez hay que ser generosos. No tenemos que cambiar México mañana, pero puedes cambiarle el día a una persona siendo generoso. Y lo que le estamos diciendo, comprométanse. Sé que es difícil. Todos tenemos nuestros problemas. Todos. Pero vamos a cambiar. Imagínense el bien que podemos generar si todos los que estamos escuchando este podcast, este clip, lo que vaya a ser, decimos, vamos a mejorar hoy y mañana. Y vamos a tratar de alegrar el día a una persona diferente cada día. No te cuesta nada, no le tienes que dar dinero. Puedes llegar y decirle, oye, ¿cómo estás? Te ves bien. A tu mamá. Oye, mamá, gracias. Oye, amigo, gracias. Oye, amigo, ¿cómo estás? ¿Podemos cambiar el mundo? Genuinamente. Por eso creo que nuestras metas no son ambiciosas, son realistas, pero requieren mucho trabajo y por eso les queremos pedir su ayuda, familia. Y bueno, yo creo que ya es casi hora. Porque... Sí, hay una última pregunta que les quería hacer. A ver. Ajá. ¿Cuál sería tu última cena? ¿Qué me comería? Sí, ¿qué te comerías? ¿Cuánto tiempo tengo? O sea, te vas a ir a Death Row. Te van a matar. ¿Pero cuánto tiempo tengo para comer? Hasta que te lo acabes. O sea, claro, no te pases de que... Budget ilimitado. Nah, te pases de lanza. O sea, pero te lo vas a acabar en... Vas a tener un día entero para comer lo que tú quieras. Okay. Budget ilimitado. Lo vas a disfrutar. Bueno, voy a decirlo a grosso modo porque si digo el orden nos vamos a estar 40 minutos. Ey, los que raros saben que la comida es importante. Saben que la comida es importante. Va a ver, obviamente tiene que haber un corte. Tiene que haber carne. Un buen corte en algún momento de la noche. Tiene que haber una pizza. Obviamente. Tiene que haber una malteada. Y tiene que haber algo que sea como botanoso. ¿Voy a poder ver una película? Sí. Ok. Tiene que ser algo como botanoso. Pueden ser papas cajún. O pueden ser también botana dulce, galletas dulces. Una Oreo o algo, estar botaneando. Y así también el cereal me gusta mucho. Puede ser el cereal. Suena muy cute. El cereal me gusta mucho. Y así, a grosso modo, sí. Carne. El centro es carne, pizza. Y ya lo demás es... A ver, últimas dos preguntas. A ver, rápidas. Sí. ¿Qué opinas de tú. Bueno, yo diría corte de carne. O sea, un ribeye acá gigante, un tomahawk, un chuletón, algo por ese estilo. Poco hecho, es decir, casi cruda la carne. Sal, una malteada. Y yo creo que con eso es suficiente. Una tarta de queso también. De esas vascas. Mi compa se va a morir con el estómago vacío, cada quien. Bueno, ¿qué opinamos? Número 1, ¿cuál es nuestra teoría conspirativa favorita? ¿Y qué opinamos del Holocausto? No creo que haya tiempo para contestar las dos, porque ya nos tenemos que ir. Pero sí, Spitfire. Tenemos que ir. Bueno, Nando, corta esto donde estoy diciendo que ya nos tenemos que ir. Ajá. A ver, ¿cuál es nuestra teoría conspirativa favorita? Más sencillo. Ok, ¿cuál es nuestra teoría conspirativa favorita? Que existe un nuevo orden mundial. Yo antes pensaba que era un solo organismo. Creo que sigue siendo un solo organismo, pero dentro de ese solo organismo, ese solo grupo, hay grupos, hay diferentes maneras de llegar al mismo camino que es el control mundial, porque por dinero no es, porque estas personas ya tienen todo el dinero del mundo, controlan los bancos del mundo, pero yo creo que es un tema de posturas. Todos tienen de que todos entre nosotros controlamos el mundo. Mi postura es esta, y ahí se van peleando como para ver quién mueve mejor sus piezas. Como un juego a escala mundial, yo creo que es así. Es mi teoría de conspiración favorita. Poco a poco se va demostrando. ¿La tuya? Yo creo que mi teoría de conspiración favorita es que, de hecho, yo no creo que sea una teoría de conspiración, pero que es un tema más religioso. Porque como tú dijiste, no es un tema material, no es un tema de dinero. Es un tema de ideas y de algo más allá de lo material. Claro. Como un Dios. Entonces yo creo que el conflicto principal pudiera llegar a ser que, pues... Aquí llegó un Dios, llegó Jesucristo, y hay personas las cuales no creen que Él es Dios. Y ese conflicto y ese control mundial se basa en tratar de desaparecer a Jesucristo de la ecuación. Sí, yo creo que son intentos desesperados de malos seres humanos y de Satanás. Exacto. Ahorita el libro que estoy leyendo lo menciona. Lucifer, no es Lucifer, es Luz. Lucifer es la manera que se le conoce, pero ahí lo ponen de otra manera. ¿Belcebú? No, Luz... Si me acuerdo lo digo, pero bueno, son intentos desesperados de Satanás y de personas malvadas. Del mal, que no espera nada más que el mal. Son patadas de ahogado de tratar de ganarse este mundo, pero Dios lo dijo, este no es mi mundo es otro, y Dios va a regresar, Jesucristo va a regresar, ya ganamos, o sea... Es el mejor spoiler de la historia del libro de Apocalipsis, de Revelaciones. Ya ganamos, es cuestión de tiempo. Por eso hay que perderle el miedo a ser mártires también, porque ya ganamos. Yo prefiero ganarme una mansión en el cielo que tener una mansión en la tierra.
Yo también. Entonces nos quedamos con eso otra vez. Familia, esto es un equipo, les agradecemos muchísimo. Todo lo que hemos logrado es gracias a ustedes. Exacto. Sin ustedes no hubiera sido posible. Vamos creciendo, vamos mejorando, defendiendo la verdad. Somos una familia muy grande y cada vez somos más. Otra vez de todo corazón, muchísimas gracias. Y que viva Cristo Rey. Familia, muchísimas gracias. Les tengo que agradecer muchísimo también a mi compañero, mejor amigo. Y les agradezco a ustedes por todo el tiempo que nos dedican, por los mensajes que nos mandan, en los cuales muestran su apoyo. Las veces que hemos tenido interacción con ustedes en persona, nos dan un abrazo y nos dicen las cosas de todo corazón. Y eso es cuando sé que las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo bien. Y yo no voy a parar. Yo no me voy a dar por vencido hasta que vea que el bien, al menos en este momento, va ganando y seguirá ganando en las siguientes generaciones. No pienso parar y espero que ustedes vengan conmigo en esto. Familia, gracias por llegar a este punto. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao.